¿Qué tal, amigos y amigas? Sean ustedes bienvenidos. Hoy estamos transmitiendo desde Ixtapas y Guatanejo, cuestiones que nos permiten también esta bella profesión. Este programa va a ser pregrabado, se transmitirá el día jueves 15 de julio, precisamente aprovechando el comentario, día del cumpleaños de uno de nuestros invitados el día de hoy, precisamente. Y bueno, en punto de las 5 de la tarde, hoy jueves 15 de julio, sean ustedes bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante, un tema trascendente, y diríamos también que podremos partir de un comentario que, si me lo permiten, les va a llamar mucho la atención. El punto es que no sabemos deducir. Precisamente para este día tengo el privilegio, tengo la fortuna de poder estar aquí en el foro con un excelente maestro de una trayectoria profesional enorme. Para mí es un gusto darle la bienvenida al maestro José Manuel Morita Cancino. Maestro, muy buenas tardes y bienvenido. Gracias, maestro. También para mí es un privilegio contar también con un buen amigo, el contador y maestro en Derecho Fiscal, Juan Carlos Fuentes Villanueva, que el día de hoy, cuando se transmite este programa, será tu cumpleaños, amigo. Así es, muchísimas gracias por la felicitación, Tavo, y pues ya lo platicábamos, ¿no? Un tema no menos importante, en donde vamos a platicar justamente de esa importancia de cómo registrar justamente las operaciones que se realizan, principalmente en el tema de gasto, aportación o, en este caso, la inversión, ¿no? Los puntos precisos, algunas situaciones que nos han sucedido en la vida cotidiana, y empezar a marcar un parteaguas en cuanto a cómo hacer este tipo de registros particularmente. De acuerdo, amigo, muchas gracias. A mí me gustaría comenzar, maestro Morita, Juan Carlos, a partir de una situación quizá como un planteamiento inicial. Y estaría yo pensando en la situación de cuando nos constituimos, precisamente, qué tanto revisamos, nos asesoramos previamente a iniciar la marcha de un negocio a partir de lo que sería el objeto social. Regularmente es una tarea, maestro, que se la dejamos al notario. ¿Qué deberíamos nosotros de considerar precisamente antes de abrir la cortina, desde el objeto social, una buena planeación y una buena marcha del negocio, maestro, por favor? Muy bien. Un saludo a los amigos de Cadeji, gracias por seguirnos. Gracias al staff que nos apoya aquí. Sergio, Mike, Miguelito, muchas gracias. Ellos son los que hacen posible este tipo de transmisiones. No se ven, pero están atrás. Muy bien. Fíjate que algo muy interesante, mi querido amigo, sería partir con un proyecto estratégico de negocios. Primero, casi nadie, yo diría que muy pocas empresas, podríamos contarlas, hacen un plan de negocios. Si el plan de negocios está vinculado a lo que quiero y cómo lo quiero, pues obviamente es más fácil que se realice. El gran problema de las empresas en México es que muchísimas son empíricas. Sí. ¿Estás de acuerdo? Familiares. O familiares, sí, o simplemente hubo una oportunidad, decidieron capitalizar sus proyectos, pero no tienen un plan maestro, o un plan rector de negocio. Okay. Entonces yo siempre les he dicho, antes de iniciar cualquier tipo de gestión o de intento de hacer algo, debo de ver qué quiero, ¿no? Claro. ¿Qué quiero? Claro. Se da mucho en la práctica, maestro, precisamente, y lo veíamos en algún momento en una cuestión ahí de costos, en el que cuando analizamos un plan de negocios, una cuestión ahí empírica, como usted bien dice, en el que seguramente todos conocemos algún negocio, en el que hay un talento, hay una cuestión ahí de que a lo mejor la tía X sabe hacer un pozole riquísimo, ¿no? Y hay historias de éxito reales, hoy por hoy, regionales o nacionales, en las que dicen, oye, pues es que abrí el garage, y le iba súper bien, y de repente empezó a contratar a algunos parte de la familia, y ya esa situación la llevó a dedicarse de lleno a esa cuestión. Sin embargo, cuando llega a hacer el siguiente paso, la madurez de ese negocio, resulta que ya las cosas ya no se dan. Por cuestiones también a lo mejor hay un poquito subjetivas respecto a de que cuestiones familiares, pero principalmente porque no sabemos proyectar o planear a futuro. ¿Qué sucede? Que antes, cuando yo abría el garage, pues no pagaba una renta. Tampoco pagaba seguro social, un sueldo, la carga social como tal. Y no veía yo ese tipo de planeación hacia el futuro. Por eso decíamos al principio del comentario,
no sabemos deducir, porque ahí también hay un elemento esencial, que por eso mismo decíamos, desde lo que va a ser nuestro objeto social, decía muy bien el maestro ahorita, y de verdad hay que destacar ese comentario, no sabemos de repente, y me pareció incluso, maestro, que aplica también hasta para las relaciones personales, ¿no? Tú qué quieres y cómo lo quieres hacer. Precisamente eso es lo que se tiene que dar también en la empresa, ¿no? Es lo primero que todos los empresarios o emprendedores, porque antes de ser empresario eres emprendedor. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Emprendes una tarea, buscas que esa tarea sea redituable, pueda producir un rendimiento, que eso sería vivir el mundo empresarial. Sí. Pero antes de ser empresario y antes de ser emprendedor, pues debes de saber, primero, bueno, qué quieres y cómo lo quieres. Para eso tienes que partir siempre, yo les he dicho, de tres cosas. Tu misión, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión, o sea, tu futuro? ¿Qué esperas a futuro? Y tus valores. Si tú partes con valores, como por ejemplo constancia, lealtad, respeto, tenacidad, etcétera, etcétera, y no te sales de esa directriz, pues encaminas tu proyecto a un corto, mediano o largo plazo. ¿Por qué un plan de negocios? Porque el plan de negocios se tiene que amoldar a las circunstancias naturales de los tiempos. Ahorita lo estamos viviendo. Muchas empresas no tenían un plan B. Sí, claro. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Y ahorita con la pandemia, ¿qué ha pasado con ellos? Se aceleraron cosas. O se fueron ya del mercado, Sí. o el que cambió de giro porque encontró una oportunidad fue por la oportunidad, Sí. pero no porque lo tuviera planeado. Ahí está la prueba de que no planeamos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Arrancamos, echamos a volar, sentimos que es el proyecto de toda nuestra vida. Sin embargo, insisto, si no tienes primero un plan, y ese plan si lo vincularas a tu objeto social, Precisamente a eso quería yo aterrizar el punto, maestro Juanca. Sí. ¿Cómo poder aterrizar desde el objeto social? O sea, acaba de definir cuestiones que a lo mejor no suenan muy familiares por cuestiones de coaching empresarial, maestro, que está de moda, la parte del compliance, ¿no? Buen gobierno corporativo, etcétera. Pero pareciera que son conceptos alejados de la realidad. Así los ubicamos la mayoría de emprendedores, etcétera. Sin embargo, ¿cómo aterrizar para poder dejar muy claro a nuestros amigos esos conceptos que dice el maestro Morita ahorita, lo que es la visión, la misión? O sea, ¿a qué me voy a dedicar desde el objeto social? Porque pareciera que todo evento que se pueda dar en la negociación, y ya vamos a empezar también a hablar de cuestiones de normas de información financiera respecto a la entidad, ¿no? La sustancia económica, que yo creo que tiene mucho que ver con lo que está usted comentando, maestro, porque dices, a ver, conjuga, amalgama o que converjan esos conceptos respecto, por ejemplo, a la misión. ¿Qué es lo que yo quiero hacer como empresa? ¿Y cómo lo voy a traducir? ¿Cómo lo voy a aterrizar, Juanca? En un objeto social. Que ahí lo primero que me preguntaría es, ¿no sería un objeto social común y corriente? Es muy probable que me enfrente en una situación real en que el notario me diga, a ver, espérame, yo te lo mando, yo te digo, ¿qué te vas a constituir? ¿Qué vas a hacer? ¿Una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Vas a hacer una encomandita, etcétera? O una sociedad civil. Aquí tengo mi machote, esto es lo que yo te estoy proponiendo, tú nada más dame tus 5 nombres, tú dime tu domicilio fiscal. Tu capital de aportación. Y punto, porque de lo demás yo me encargo. ¿Qué pasaría, maestro? Seguramente usted tiene esa experiencia, ha propuesto algún objeto social y de entrada el notario, ¿qué le dice? ¿Que se lo acepta o no se lo acepta, maestro? Existencia Sí. muy franca de muchos notarios, porque normalmente ellos se encargan precisamente cuando es un ente jurídico moral, una persona jurídica, en la constitución de su organización, pues lo primero que nos pide el accionista es los nombres que vamos a utilizar, 5, para buscar la búsqueda fonética en economía. Correcto. Si no existe otra razón social igual. Sí. Después, quiénes van a ser los socios, que estén al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales. Sí, desde 2017 su para que haya RFC, esa obligación. Desde 2017 para la fecha, Sí. su RFC, que nos lo pide el notario, y después se nos dice, ¿qué van a hacer? ¿Un SA, un SDRL? Hay aproximadamente 63 tipos de sociedades mercantiles. Okay.
sea, ni siquiera hay 3 o 5 o 6 o 10. No, sí, güey. sí, Hay sí, una claro. infinidad. Sí. Entonces, el problema está desde que pensamos en hacer algo, ¿qué vamos a hacer para constituirla como tal? Luego termina, curiosamente, me ha pasado ver que una sociedad anónima está haciendo una sociedad de personas. Ok. O sea, alguien de capitales Sí. está haciendo algo a título personal, a título personal. ¿Qué significa? Que desde su nacimiento Está mal tan constituida. mal. Me tocó ver en Tlaxcala una asociación civil que supuestamente era una asociación para ayuda para madres solteras Ok. y mujeres golpeadas, pero que vendía inmuebles. ¿En serio? ¿Cómo? Sí, 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 sí. ¿En qué momento pueden hacer eso, no? Sí, claro. O sea, ahí está la prueba de que el objeto social no siempre va acorde a lo que pretenden los dueños, y no porque no quieran los dueños, porque delegan esa tarea Al notario. en el notario. Sí, claro. Y no hay una asesoría previa. Claro. O en el corredor. Yo te he dicho que cuando van a constituir una sociedad, de participar, aparte de que si son familia, me queda claro que pues, la familia siempre va a ir por delante, pedirle consejos o consultoría a un abogado corporativo, de preferencia, que sepa de derecho corporativo, de derecho de las empresas, aunque no es muy conocido en México el derecho corporativo, se le conoce como derecho de las empresas, y a un contador. Y por ahí le dicen el derecho decorativo. Sí. Y un contador, ¿por qué? Porque al final de cuentas son ellos los que van a resolver o dirimir en su momento los conflictos. En el artículo 6 de la Ley de Ganancias Mercantiles, que es lo que debe de constituir, lo que debe de contener un acta constitutiva, precisamente está el objeto social. Sin embargo, no sé si han visto, Juan Carlos, Sí. Gustavo, han visto que las empresas tienen como 24 objetos o más. Sí, más. Sí. Que de hecho Son hoy 2, está 3 siendo un páginas. problema inclusive para el tema de subcontratación, ¿no? Correcto. Sí. Y resulta que de ese objeto que tienen las 24 características o puntos, no es la fuente de riqueza, No. es otra cosa. Que eso, y finalmente podremos basarnos a 3 cosas, ¿no? Lo que realmente tú haces, de dónde proviene Claro. tu ingreso. Lo puedes definir en 3. Aquí podríamos empezar al revés, en decir, a ver, hoy por hoy, tienes efectivamente esas 24 fracciones en tu objeto social y resulta, a ver, ¿cuáles de ellas se aplica? Porque hoy por hoy tenemos de cambiar esa percepción en el sentido de decir, es que yo lo dejo así de amplio para lo que se ofrezca, para que no tenga yo ninguna situación de riesgo en el futuro, cuando la realidad hoy por hoy tendría que ser más compacto. ¿Qué piensas de eso, Juanca? Sí, o sea, que hoy yo creo que, digo, ustedes ya platicaron sobre un tema cuando se va a iniciar el proceso de una empresa, ¿no? Pero yo creo que hoy hay muchas empresas en donde ya tienen esta contingencia o quieren saber, oye, ¿sabes qué? Yo ya tengo cierto tiempo operando, constituido, ¿cuál sería en este caso el actuar, ¿no? Yo creo que sería desde ir acotando hasta por cuestiones de operación el propio objeto social y que justamente esa parte de poder identificar cuál va a ser la razón de operar, El por qué, ¿no? por qué voy a operar, que es la misión, la visión, se tiene que hacer de manera anual. ¿Por qué? Porque al final así tú podrías rendir cuál va a ser el informe y cuáles son las expectativas que tú tienes durante ese ejercicio. Que realmente cumpliste con el objeto, ¿no? Claro, Como no, tal. y volvemos a lo mismo, con tu plan de negocios. Sí, claro. Tu plan de negocios debe de ser de tal manera tan flexible que te permite ir adecuando lo que vayas creciendo. Sí. Tú no puedes esperanzarte a tener el primer año unas ventas de 50 millones de pesos si ni siquiera tienes el capital para generar esas operaciones. Entonces, sí puedes ir construyendo paulatinamente un avance, y lo que decías, Juan Carlos, tiene mucha razón. Cuando se rinde el primer informe anual de operaciones de la sociedad para efectos de la famosa asamblea anual ordinaria, que tiene que ver con los estados económicos, ahí se pueden redefinir precisamente los rumbos, no el objeto, sino simplemente las políticas que se han seguido. Ahí entran una serie de cosas y conceptos muy interesantes vinculados al objeto. Hay varias tesis, varias ya en el argot, que hablan que primero, todo gasto va a ser deducible si el primero de los requisitos es que esté vinculado a su objeto social. Sí, sí. Asociación
ingreso, gasto. Acción, ingreso, Sí. gasto. La pregunta es, ¿cuál objeto social cuando tienes 24? Claro, ¿a cuál vas a definir? Sí, sí. Yo, si fuera Hacienda, con toda la razón, llegaría y le diría, esos gastos que tú hiciste no son deducibles. Y me van a decir, pero tengo la factura, tengo el contrato, tengo toda la forma. Pues te falta el requisito más importante. ¿Está asociado a tu objeto social? ¿Está asociado a tu objeto social? Se los pongo un ejemplo muy burdo que les he planteado varias veces. Tavo tiene un gimnasio, Sí. tiene un local en el cual lo renta, no es propietario, desafortunadamente. Hay clases de todo tipo de ejercicios para Actividades. para los miembros, para los socios. Sí. Y resulta que compró 10,000 tabiques. Tiene la factura, tiene el orden de compra, tiene el pedido, tiene la cotización, Sí. hasta tiene el contrato, increíblemente tiene el contrato. Ok. Por el hecho de tener el CFDI, ¿es un gasto deducible? No. Pues yo diría, ¿qué tienen que ver 10,000 tabiques con un gimnasio? Sí. Ahora, si el gimnasio tuviera una cláusula en el contrato de arrendamiento de que se puede ampliar y que los costos los va a absorber el inquilino, acá ser propiedad del titular de la finca, es otra cosa. Pero esa factura de 10,000 tabiques, pues no va a ser deducible. ¿Por qué? Porque no está asociado a tu objeto. Correcto. Claro. Correcto. Entonces, lo primero que un empresario debe de ver, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Para que en función de eso pueda ya empezar a ver qué sí va a poder deducir y cómo lo va a deducir. De acuerdo. Porque esa es la otra historia. Claro. Una cosa es que sí lo deduzca y otra es cómo lo deduzco. Claro. Ahí, por ejemplo, maestro, también siguiendo la línea respecto a la Constitución desde, digamos, como un primer elemento de lo que vamos a realizar, valdría también la pena, porque me viene a la mente ahorita que comenta usted ese ejemplo, que yo conozco, por ejemplo, un despacho de abogados, se lo puedo así decir tal cual y con constancia, que se constituyó como una sociedad anónima de abogados, maestro. Y yo lo primero que cuando yo revisé esa parte dije yo, a ver, espérame, aquí ¿cuál sería el fondo? Porque obviamente uno supone sin conceder que dices, pues por algo lo hicieron así, ¿no? ¿Por qué? Usted decía, si estoy realizando como sociedad anónima, dices, oye, ¿cuál sería la naturaleza de mi actividad como un servicio personal independiente como abogado? Pues naturalmente una sociedad civil. A mí me llamó mucho la atención que fuera SADCB, porque dije, a ver, siendo abogados, pues deberían de conocer también las bondades de alguna manera que puede tener la sociedad de personas, en este caso de sociedad civil. En el caso fiscal, paga impuestos al cobro. Correcto. Flujo de Al efectivo. flujo de efectivo, maestro. Me llamó mucho la atención. ¿Qué pasó? Pues acabó siendo un error que dijeron, pues ahí te va el formato. No tenía una cuestión de fondo. Paso a un punto dentro de lo que es la Constitución, paso al punto del capital, maestro. ¿Qué dices, Juanca? Sí. Dices, oye, pues normalmente antes era lo mínimo en una sociedad anónima, 50,000 pesos, nos quedamos con esa idea, pero precisamente por no tener ese plan de negocios, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué es lo que voy a hacer? No debería de ser lo mismo un capital social para una constructora, maestro, Juan Carlos, Sí. que para a lo mejor una sociedad de personas, porque ahí en la sociedad de personas va el intelecto. Vas a cobrar realmente por lo que tú sabes. Sí, sí, sí. No requieres un capital extraordinario. Sin embargo, si fuera constructora, dices, oye, por principio de cuentas, te dicen, ¿con cuánto la constituyes? Cosa que no se asesoran, como usted bien dice, maestro. Primero, un abogado corporativo, un contador, y decir, a ver, ¿cómo vamos a definir esa parte? Hace rato comentabas algo muy importante, Juanca. Oye, y ahorita a lo mejor ya la regué. ¿Puedo modificarlo? Sí, por supuesto. ¿Puedo retomar el rumbo? Por supuesto. Pero en específico, maestro, respecto a lo que es el capital de aportación, ¿qué recomendaría, qué comentario nos tiene usted al respecto al capital en el monto? ¿Tendría que ver con ese plan de negocios o pudiera ser intrascendente? No, yo diría que no va de la mano, pero tienen que ir ligados de una forma estrecha. ¿Por qué razón? Para efectos de deudas contratadas o contraídas, ¿qué pasa si tienes un capital social que ahora son múltiples? Sí. 50,000, tomando la idea de toda la vida, Sí. 50,000 y tienes deudas por 10 millones de pesos.
estaría yo en una situación de... Es absurdo. Es más, Bueno, ¿quién te va insolvencia. a apoyar, a apalancar para un crédito de $1 millón? Nadie. No. Porque tu capital social no le va a hacer frente jamás a la deuda contratada. Totalmente. Sí. Entonces, muchas empresas, volvemos a lo mismo, en su capital inicial no establecen o no estatuyen aumentos o simplemente aportaciones futuras a aumentos de capital, Ok. que muchas veces son ciertas porque los socios le van inyectando dinero Sí. de sus propios bolsillos, Sí. pero sin una cuenta acreedora. De hecho, Acabarla de sí, entregar. de hecho, el segundo asiento, maestro, Juanca, el segundo asiento correcto. contable, el primer asiento normalmente es que dices tú, bueno, que como no tengo todavía la cuenta bancaria, cargo a caja, ¿no? Y abono a capital aportado, ¿vale? El segundo asiento, porque ya abrí la cortina, es cargo a bancos con abono a acreedores. Sí, correcto. ¿No? Y lo primero que empiezo es a endeudarme, cuando la realidad debería de obedecer a decir, a ver, ¿cuál es mi plan de negocios? ¿Cómo voy a sustentar esa parte, en esa parte de insolvencia por el futuro? No quiero decir que le millones y todo, pero, ¿cierto? Hace rato el maestro Morita dice, hay un acta de asamblea ordinaria en la que vas a revisar como experiencia propia real, en que diga este año, a partir de qué ajustes debemos de realizar. ¿Estás de acuerdo? Sí, completamente. Así lo considero, a partir de maestro. Para eso es, para el negocio y en su caso, encauzamiento a un nuevo perfil. ¿De acuerdo? Eso implica que tu plan de negocios tiene que ser versátil, Sí. que tu objeto debe ser el único, el mismo. Sí. El problema es cuando tienes multiplicidad de objetos, puedes definir exactamente qué persigues. Ok. Una. Y entonces el capital se te vuelve un verdadero problema porque no lo tienes. Y aparte de que no lo tienes, pues tienes o deudas o tienes ingresos o gastos que no van de acuerdo relación. con el objeto. Sí. Y que si el fisco quisiera, que no lo ha hecho, Ni de ideas, maestro. no, ¿verdad? Pero si el fisco quisiera Sí. y revisara, por ejemplo, gran parte de los gastos, hoy no lo rechazan por requisitos de forma. Sí. Sí. Sí, claro. Muchos de forma. Ahorita con la incorporación de la razón de negocios, del artículo 5A, 5A, definitivamente va a haber mucho más rechazo de la autoridad, porque va a decir, es que para mí no hay una razón de negocios. Y si no hay una razón de negocios, pues el gasto te lo recaracterizo. Y te lo recaracterizo mandándolo a los no deducibles. Sí. ¿Ok? Así puede pasar. Con el efecto que esto tiene. Sí. Con el efecto fiscal que conlleva de la carga tributaria, de la multa, del rechazo, del no acreditamiento. Claro. Entonces, sí es muy importante, primero separar qué quiero y cómo lo quiero. Ok. Segundo, ¿con cuánto arranco? Que es mi capital inicial. ¿Con cuánto arranco? ¿Qué necesito como colchón o como amortiguador para arrancar el primer año o los 6 primeros meses? Y eso tiene mucho que ver con el tipo de negocio que queramos poner. Un negocio normal, tradicional, hay capitales de retorno de 7 años. Sí. 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 O sea que los 7 primeros años Van a ser. no hay ganancias. ¿No? Son inversión, son gastos, son Sí. apalancamientos. Ahora, hay negocios como la bebida, como el alcohol, la bebida o la comida, que se retornan en un año Sí. por el tipo de giro. Bueno, pues si el empresario no ha decidido exactamente qué quiere y quiere ver ganancias el primer año, a lo mejor está equivocado, ¿estás de De acuerdo? acuerdo. De acuerdo. Entonces empieza a sufrir el síndrome del capital insuficiente y entonces vienen los endeudamientos con otros socios o con terceros con un retorno imposible de capital. Sí. Y que también, perdón, Juan, ibas a comentar algo. Ahí para entrar un amigo, poquito dale. ya nada más, y ahorita que están tocando este tema, usted, maestro, ¿cómo consideraría, por ejemplo, para todos nuestros amigos, esa parte en donde se va a iniciar con los gastos de la preoperación Ok. y los gastos, por ejemplo, de la propia constitución, cuando muchas veces no tienen ni siquiera el RFC? De acuerdo. ¿Serían gastos deducibles? ¿Podrían ser gastos deducibles? ¿Serían Tenemos los inversión? gastos preoperativos. ¿te Exactamente, así es. Entonces, ¿usted cómo los consideraría, maestro? acuerdas? Ahí, bueno, entramos a un tercer tema. Sí, sí, Sí. Ajá. sí.
El tercer tema es, ¿cuáles son tus políticas contables? Si no tienes políticas contables, ¿cómo es que abres un negocio? No es que sea malo, no. Es que lo malo es que no se planee el negocio. Sí, claro. En tus políticas contables, ¿qué vas a establecer? Precisamente qué gastos, qué erogaciones van a tener el concepto de estricta indispensabilidad. Ok. ¿Qué gastos o erogaciones van a ser totalmente inversión? Ok. Partiendo desde el Sí. punto de vista inversiones. Sí. ¿Qué gastos se van al costo? Sí. Que incluso eso implicaría, más aterrizado en una Sí. cuestión práctica, implicaría, corríjame si no, maestro, el que yo a partir de cierto monto, dependiendo mi plan de negocio, a partir de cierto monto, si yo compro impresoras que son, pensando, de 30,000 pesos, que para la mayoría podríamos decir, pues es que es una inversión. Correcto. Dices, a ver, no es que mi política y por mi giro, porque conozco mi negocio, eso se va El gasto. al gasto, Sí, claro. a partir de cierto monto. Y me llama la atención, ahorita antes de pasar ese tercer punto, maestro, decía, hablábamos ahorita de que un capital inicial de 50,000 pesos son múltiplos de un peso y todo, pero incluso hoy por hoy hay empresas que ya llevan funcionando mucho tiempo y usted ya lo comentaba. Oye, si yo voy a tener un capital de 50,000 pesos y de repente tengo deudas, tengo situaciones importantes de 10 millones, yo no puedo hacer frente con eso. Sí. Aún así, hay empresas que hoy por hoy todavía no han exhibido ese capital. Sí, o sea, claro. eso nos deja en una situación realmente de decir, oye, pues no hay, o sea, esta empresa no debería de estar funcionando. Dado que inserten en los estatutos dos artículos de la ley de sociedades mercantiles, el 143 y el 178 en particular, esos dos, donde dice que se podrán celebrar asambleas en cualquier momento si están todos los socios presentes, y ya no se tendría que hacer todo el protocolo de las convocatorias. De acuerdo. Simplemente se les cita a los socios y se pueden celebrar asambleas, no sé, 12 veces al año, 24 veces al año. Ok. ¿Y por qué, mi querido amigo? Ahí te va. Si en una asamblea de socios las partes acordaron como socios el affecto societatis, la voluntad de los socios, el affecto societatis, que es de donde nacen las personas jurídicas. Okay. Si ellos acordaron que iban a comprar vasos, como los que estamos usando ahorita para este calor, y está aprobado por asamblea y aprobado por el comisario, ¿qué crees? Pueden ser deducibles. Pueden ser deducibles. Claro. ¿Pero por qué? Porque hay un acuerdo de asamblea. ¿Y por qué lo digo? 26, 28 del Código Civil, que te dicen que todas las personas jurídicas y naturales pueden hacer todos los actos que sean afectos a su giro, a su negocio. Pues si yo hago esos actos y los dejo manifestados en una asamblea, que es la máxima voluntad del derecho, la voluntad de las partes, pues ya estoy yo partiendo de que desde ahí tengo la autorización por mi propia empresa de poder realizar ese gasto. ¿Y por qué pasar por el comisario? Porque el comisario precisamente observa o vigila las operaciones del negocio. Sí. En la vida real lo podemos ver, muchas sociedades mercantiles, muchísimas, hacen N compras, hacen N gastos, hacen N operaciones, nunca avaladas por el comisario y nunca avaladas por el consejo. Si el fisco fuera, y ojalá el fisco no nos oiga, pero si el fisco fuera más audaz Sí. o más conocedor del derecho, diría, a ver, esos gastos Sí. no pasan por el simple hecho, no de que no sean deducibles o no por el hecho de que Que no sean, cumplan requisitos. no cumplan No. requisitos. No. Porque simple y sencillamente su razón no tiene una lógica jurídica. Sí, Claro. Sí. Sí. Y la lógica jurídica es, ¿dónde está la observación del comisario? ¿Dónde está la Las aprobaciones de parte del Consejo. o la aprobación del consejo? Entonces, no, tampoco quiere decir que todos los gastos, porque pasen por consejo. No. y Tiene por que haber una comisario, relación con el van a ser objeto deducibles. Van a ser de la deducibles. empresa. No, Tampoco, eso sí sí, también no. que quede muy claro, porque pareciera que como órgano supremo, el Consejo como tal, pudiera hacer y deshacer, y no estamos hablando de eso. Simplemente que en una razón de negocios, en una cuestión de plan de negocio, pues todo lo que apruebe y que esté ligado al objeto,
que esté aprobado de parte de la Asamblea del Consejo, tiene palomita y tiene una cuestión de fondo para poderlo aplicar. Me llama la atención, por ejemplo, también ahorita escuchándolo, maestro, pienso, seguramente te ha pasado, Juanca, seguramente, el hecho de que dices, oye, y vamos a ver la estructura corporativa de la empresa. Tú te consta, Juanca, y te lo digo así tal cual, con toda claridad, ¿has visto acciones propiamente emitidas, maestro? O sea, cuando yo digo, por ejemplo, como socio, dices, oye, pues voy a reclamar un derecho, que repito, no se trata aquí de empezar a regañar o a decir, es que esto no lo estamos haciendo. El hecho de que sea común o que sea una cuestión común, no quiere decir que esté bien. Claro. Pero aquí, ¿qué estamos proponiendo? Que todo lo que tengamos que hacer a partir de ahorita, bueno, cuestiones que pasan como esta plática, que podamos corregirlas. ¿Por qué? Porque como bien dice el maestro Morita, ¿qué pasaría si la autoridad volteara hacia allá y dijera, oye, pues ¿para qué me peleo con cuestiones de forma? Pues me voy al fondo, y con eso tenemos otras frases para decirlo, pero dirías, con eso pues la autoridad nos podría determinar situaciones ahí de quizá no muy benéficas para nosotros, pero en esa situación decimos, pues el capital no está aportado o no está exhibido y aún así la empresa es de papel y sigue funcionando, y tampoco hay acciones. Hay cuestiones que decíamos al principio, familiares, que de repente se pelean, que ya la tía, que el cuñado, que el hermano, o sea, hay situaciones muy fuertes, incluso de pleitos fuertes, que dices, oye, no lo estás pensando como una institución, la empresa, no le estás pensando a futuro, piensas que todo el tiempo vamos a acabar estando así como ahorita, unidos, tranquilos y todo. Tú comentabas una cuestión, amigo, los contratos propiamente, decías, esos son como para cuando no estemos bien, O sea, porque ahorita ¿para qué los necesitamos? Ahorita estamos tranquilos, no pasa nada, pero esos deben de ser salvaguardas para cuando realmente tengamos que ofrecer una cuestión de fondo, claro, cuando tengamos un pleito. Y de entrada ni acciones tenemos. ¿Cómo vamos a poder nosotros, digamos, respaldar un derecho en función de lo que queremos como sociedad cuando ni siquiera eso lo hemos hecho? No sé qué comentario tengas, Juan. Sí, digo, básicamente ese es un tema en donde yo creo que carece el 95% de las empresas, en donde todo el tema de los libros corporativos o los libros accionarios, los libros sociales no los tienen alineados o no existen como tal, ¿no? Y yo creo que si te dicen, bueno, ok, eres accionista, pero eres dueño de qué, si no tienes realmente algo que ampare, exactamente, que ampare justamente. Los títulos accionarios son los documentos que amparan a la calidad de socio. Exactamente. Los títulos accionarios, títulos que nos expiden, que no los firma el presidente del Consejo de Administración o el administrador único, o sea, que nunca se exhibieron porque nunca fueron necesarios. Yo tuve una empresa, atendí una empresa precisamente por un problema de socios, de dos socios, una empresa de dos socios, cada uno al 50% en el papel, pero en lo físico no había ninguna acción. Nunca exhibieron el capital social y nunca celebraron actas. Y después de 20 años, por problemas de dinero, del manejo del administrador, que era el otro socio, pues resulta que el socio que quedaba quería ya salirse de la sociedad, y le digo, pues sí puedes, nada más que tienes que pedir una asamblea para solicitar tu dimisión y pedir cuentas, porque no le habían dado cuentas en toda la historia de la sociedad. Pues resultó que era imposible hacer una asamblea porque no tenía las acciones. ¿Y cómo acudes ante un juez a pedirle el derecho del reclamo de una asamblea ordenada por un juez si no tienes los documentos idóneos, que son las acciones para poder decretar tu derecho? Le dije, hay una posibilidad, que el comisario, que nunca ha fungido como tal, solicite la celebración de la asamblea. Eso lo prevé la ley de sociedades mercantiles. Y si la persona no la convoca, en rebeldía la puede convocar el juez. ¿Por qué pasar por todo esto, Tavo, Juan Carlos? Sí. O sea, ¿qué necesidad de esperarse un año más? N problemas, más roces, más conflictos como socios, cuando se pudo haber resuelto si hubieran sido claras las pautas desde el momento de la Constitución.
En el caso de porcentajes, maestro, usted, en su ejemplo acaba de decir algo que seguramente nos está llamando la atención a muchos, ¿no? Porque acaba de definir al 70% de las empresas de México, ¿no? Y me fui bajo, ¿eh? Pero, por ejemplo, en cuestiones de porcentaje, maestro, ahorita usted habló 50-50. ¿Cuál sería una recomendación respecto a los porcentajes? ¿O de alguna manera podemos, desde la emisión de las acciones, definir por tipos, por derechos que tenga una acción, aunque sea 50 por 50? En el caso me estoy refiriendo a la parte de decisión, en la parte de, sabemos de antemano que el primero que emprende, el que tiene ese conocimiento, debería de tener ciertos derechos, ciertos privilegios. ¿Qué recomendación haría usted, maestro, respecto a los porcentajes? Fíjate que no, todo va en función de lo que aporten a la sociedad. Okay. En México hay dos tipos de sociedades, nada más. Las de capitales, como las CCA, las CCADCBs, sí, las SDRLs, sí, y las de personas, entidad, sí, persona, la sociedad civil, la asociación civil, sí, donde no se aporta capital. ¿Okay? ¿De qué parte hablamos? De la parte en que los socios se pongan de acuerdo. Quieren aportar el 5, el 10, el 20, el 50, pues claro, partes iguales, partes desiguales. Aquí lo importante es tener el derecho accionario. Así tengas una acción del 100% de las acciones, tienes derecho a la rendición de cuentas. En el mundo del derecho se les llama stakeholders, a los accionistas, en su caso minoritarios, los que tienen derecho a participar de las decisiones. El problema es que muchas veces eres socio de papel nada más, así como te decía, nunca se han celebrado asambleas, nunca se han rendido cuentas, nunca se ha visto la transparencia en el manejo de la sociedad, el administrador único sigue siendo hace 20 años el mismo. Sí. Es más, ya hasta falleció. Sí, es que pensaba en eso, en esta situación desgraciadamente de pandemia en la que seguramente se dieron cuestiones así, en las que dicen, a ver las actas, a ver, pues nada más tenemos la constitutiva y para de contar, o de otra manera, oye, llevas un récord, un registro realmente de qué es lo que ha pasado de manera corporativa, en cuestiones hablando de actas, de lo que ha sucedido en la historia con la empresa, o no lo tienes. Y esto nos damos cuenta hasta ahorita porque no prevemos en decir en este momento, oye, pues falleció el socio. Sí, claro. ¿Y cómo quedamos los demás? Ahorita que comentaba usted, maestro, la sociedad anónima precisamente como una cuestión de capital, era anónima antes porque precisamente lo que se pretendía era guardar esa secrecía respecto a los socios. Sí, claro. Hoy por hoy dices, a ver, eso debe estar transparente, ¿no? Sí. Y resulta que no movemos esas situaciones de antaño. Y que bueno, precisamente para eso estamos en esta plática ahorita, para decir, oye, ¿qué podemos corregir? Ya viendo también el actuar de la autoridad, cómo se viene dando esta situación y para entrar un poquito más a tema respecto a que decíamos en un inicio, no sabemos deducir, porque ya con este preámbulo que nos hemos extendido ahorita ya prácticamente una hora, decimos, para dar la pauta y conocer la importancia de que tiene como tal en la operación, en la deducibilidad, porque aquí vamos a hablar de varios conceptos respecto a si es gasto, costo, inversión, aportación, ¿qué concepto le voy a dar yo a partir de lo que es mi objeto social, mi constitución? Ahora ya pasaríamos en un ámbito más del día a día, en una situación más de operación, respecto a que con ese antecedente yo puedo definir si me lo llevo un costo, si me lo llevo un gasto. Evidentemente vamos a considerar ahí también la parte de las normas de información financiera, que hoy por hoy vienen tomando mucha fuerza, y no lo digo yo, la misma autoridad comenta respecto a que cuando yo tenga una duda, ¿quién me lo va a definir? Las normas de información financiera. Correcto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cuando los USGATE. Sí, los USGATE, hablando de cuestiones ya internacionales. Sí, que de hecho, digo, muy pronto va a haber una sesión con el doctor Rubén Santillán, que le mandamos un saludo, en donde justamente una de las modificaciones importantes que se prevén en normas de información financiera y en USGAP, básicamente son en el tema de criptomonedas, que se vienen fuerte precisamente por el efecto que le están dando hoy en día empresas fuertes, como puede ser algunas de ellas Tesla, que están empezando a incursionar en temas de criptomonedas. Se viene una reforma importante en normas de información financiera que van a integrar justamente el uso de esta tecnología como tal. Pero bueno, regresando ahorita al tema, sí, digo, ya lo establecen los propios criterios de la Suprema Corte por medio de los semanarios, de las publicaciones que hacen, ¿no?
Cuando haya alguna duda en cuestiones contables, en cuestiones jurídicas, te tendrías que remitir propiamente a poder consultar las normas de información financiera para que ellos te puedan dar el parteaguas y tomar la decisión correcta en cuestiones jurídicas. Y básicamente contables. esa parte que comentas, amigo, respecto a lo que es ese pronunciamiento de parte que sale precisamente en el semanario judicial, lo que dicen es, a ver, atiende la parte de lo que es la sustancia económica, en el entendido de que le vas a dar siempre la parte del fondo, va a prevalecer la parte del fondo sobre la forma, es decir, hablando por ejemplo de gastos, inversiones, aportaciones, ¿cuál realmente, no obstante que tú pudieras tener un contrato y que a lo mejor dices, ok, de manera formal estás determinando cierta deducción, pero dices, a ver, atiende a la sustancia económica? Realmente, ¿para qué lo estás haciendo? Ponía el maestro Morita al principio un ejemplo. Oye, si yo tengo un gimnasio que estoy rentando el local y que tengo mi ingreso a partir de las suscripciones que yo tengo de parte de mis asistentes, todas las actividades que yo pueda generar, pero realmente hay una justificación para que compre yo ese millar de tabiques y lo pueda hacer deducible, pues no, porque de fondo realmente en mi operación no me lo está diciendo. Ya fuera diferente que decía, es que, ¿qué crees? Ahora voy a hacer una ampliación, porque me lo permite mi contrato, para dar clases de Zumba. Y me va a generar un ingreso, sin problema. ¿Qué es lo que establece como tal, como entidad o como sustancia? Que prevalezca precisamente ese fondo. Independientemente, a lo mejor el gasto pudiera resultar irrelevante, pero que ese fondo se atienda tanto para que yo pueda hacer una inversión, un gasto, y el enfoque que yo le pueda dar. Claro. Por ejemplo, ahorita en situaciones de pandemia, ahorita que comentamos precisamente esta situación, yo comentaría, en el caso de empresas de tecnología, ¿qué pasó ahorita en que todo el personal se fue a sus casas a trabajar? Y yo estoy inventando, es una cuestión hipotética, pero sus puntos de vista. Estoy inventando porque el personal se fue a su casa y resulta que hoy por hoy del software, de la licencia que estoy utilizando hoy por hoy, eso aceleró o no el proceso a lo mejor de su depreciación. Estoy inventando. ¿Por qué? Porque hoy por hoy a lo mejor hubo una revolución, una situación que aceleró los procesos, ¿no? Podría yo, estoy dando una idea, yo podría reconocer esa situación extraordinaria como costo, maestro, como gasto, Sí, claro. de lo que sucedió en un Claro. intangible, por ejemplo. ¿Por qué sí o por qué no, maestro? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Ahora, volvemos al inicio. ¿Qué está en el objeto social? Uno. ¿Qué se plasmó? ¿Qué se puso? Gracias. No sé. ¿Qué se incorporó? Que todos los gastos inherentes a tecnología, adecuaciones, iban a ser parte de qué? Eso ya tiene que ver con lo que te decía hace ratito, las famosas políticas contables. En sociedades mercantiles, en el 166, precisamente habla de la función del comisario y su participación en las políticas contables, que en la vida real no hay. Sí, claro. No. Y te lo llevas al 181, sociedades mercantiles, que es el balance anual, la famosa asamblea anual de accionistas, donde dice, se revisarán los estados financieros, el balance y las principales políticas contables. Sí. ¿Cuáles políticas contables? Sí. Si nunca el consejo de accionistas o la asamblea sesionó para aprobarlas. Sí. Eso nos lleva ahora al C15 de las NIF, activos de larga duración y su deterioro. Correcto. ¿Cómo estás manejando eso, amigo? Sí. ¿Cómo manejas tus activos de larga duración? ¿Y cuánto es deterioro y cuánto es uso? Por ejemplo, ¿qué pasa con una computadora personal que traemos todos ya prácticamente hoy en México, en el mundo, una laptop? Sí. ¿Gasto o inversión? Gasto. Pues no, como dice el fisco, según renta, 36 de renta, los porcentajes. Espérame. Eso es para efectos... tiene obsolescencia. Claro, Claro, pero puede quedar hablando obsoleta. de cuestiones tecnológicas, ¿no? Simplemente digo, muchas veces nos vamos, la mayoría de los contadores, por el tema del monto, del costo, ¿no?
O sea, un ejemplo, ¿cuánto nos cuesta hoy una computadora? Porque yo digo que siempre es una computadora, un celular, 35, 40 mil pesos, y muchas veces a la hora de registrarlo, ¿sabes qué? Vamos a mandar la inversión cuando posiblemente a los 6 meses sale un mejor modelo. Ya lo cambió. Y está Claro, obsoleto está ya, obsoleto. ¿no? Está Sí. obsoleto. Entonces hay que precisar justamente ese tipo de cuestiones en donde comenta bien el maestro Morita, en una política contable que justamente es la que te va a dar el parteaguas para determinar si va a ser una inversión o si va a ser, en este caso, un gasto. Es que también separar mucho la parte de tanto contable como lo fiscal. Yo siento que siempre nos vamos a la parte fiscal y dejamos de lado lo importante que La es lo parte contable. financiera. Sí, Sí, claro. porque tiene que ver precisamente con la cuestión financiera. Cuando tú agarras y dices, solamente me voy a ir a un estado de resultados fiscal, por ejemplo, ¿no? Incluso tenemos la parte de lo que es la conciliación contable fiscal, dices, ok, para efectos fiscales eso te va a servir. Pero para una cuestión de operación, para una cuestión del día a día, ¿realmente te sirve la parte fiscal? Que no. ¿Por qué? Porque precisamente te ha comentado usted, maestro. Y pienso, por ejemplo, no es lo mismo que yo compre a lo mejor como una empresa de la panificadora más grande de México que la del Osito, ¿no? Dices, oye, ¿va a tener el mismo deterioro una camioneta para ese giro o que yo la compre, por ejemplo, para una empresa familiar? No es lo mismo. Sí, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo debo de reconocer, dependiendo del giro financieramente, cuáles van a ser esas inversiones, esos gastos que yo pueda hacer para poder ver el número real en la parte de la utilidad financiera, Los números. no fiscal. Sí, los números. ¿No? Y a partir de eso yo podría definir, ¿sabes qué? A lo mejor voy a diferir alguna cuestión, pero siempre viendo la parte financiera. El empresario toma decisiones no fiscales. Sí. Esas las toma el contador, Sí, claro. el auditor, el asesor fiscal. El empresario toma decisiones financieras y la única forma es saber el valor financiero de su negocio. No vayamos lejos. Compramos hace 6 años 10 unidades automotrices con la falsa creencia de los 175,000 pesos. Sí. Con la falsa creencia. Fíjense, sí. Falsa Sí, creencia. sí. Bueno, fiscalmente, ¿cuánto vale? $1. Fiscalmente. Fiscalmente, sí. Sí. Financieramente, Sí. tienen un valor de mercado. Claro. Claro. Sí. Y yo, como dueño de la empresa, quiero saber cuánto valen mis coches. Claro. Oye, es que ya tienen 6 años, ya no valen. Ya no valen Fiscalmente no. Pero si yo lo saco en una venta de garage, o en Sí. Mercado Libre, o en Sí. alguna plataforma, Sí. te aseguro que me dan 25, 100,000, 100,000, sí, 50,000, sí. N cantidad Sí, por pues, cada ya. coche, porque están en impecables condiciones, Sí. hasta con seguros vigentes. Sí. ¿Cómo es posible que no puedan valer? Entonces, contador, no me esté falseando la información. Sí, pero dice maestro, incluso por normas de información financiera deberíamos de considerar 2 conceptos, la vida útil Correcto, y el valor de desecho. correcto. Yo debería, traducido, de separar desde el momento en que hago la adquisición, debería de separar una cantidad como valor de desecho y eso no se deprecia. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. ¿Por qué? Porque precisamente en el ejemplo que pone ahorita el maestro Morita, Sí. oye, a ver, espérame, financieramente, ¿cuánto tengo? Eso es lo que me interesa. Retomando un poquito una idea que traíamos hace rato respecto a que cuánto se apalanca la empresa o respecto de capital. Decimos, oye, pues también ponte a pensar en que si en un momento dado vas a entrar a un concurso, licitación, o vas a pedir un crédito bancario, necesitas tener esa solvencia. Claro. Necesitas tener de alguna manera esa infraestructura que te pueda dar la fuerza para que digas, eres sujeto de un crédito, de que te crean en ti. Esa parte, por ejemplo, si yo separo ese valor de desecho, yo le voy a decir, no tengo un peso, Todavía esos fierros todavía cuestan, Sí. todavía valen algo. Sí. ¿Sí me explico? Sí, te puedo Porque como responder usted todavía dice, con eso. todavía, ¿no? Pero financieramente nunca lo vemos. Pasa lo mismo con los inmuebles, amigo. Sí, sí. Tú tienes un mueble de más de 25 años y dices, pues ya fiscalmente no vale. Pero no me digas que ese edificio, en esa La colonia, ubicación. en esa ubicación, La ubicación, maestro. en un eje vial, no Sí. tiene 40 años de construido. La plusvalía que trae. La plusvalía, no, por Sí. favor. Y aquí estamos hablando de una deducción. Sí, correcto. ¿Cómo podría yo alargar, maestro? ¿O qué beneficios podría yo sacar de esa situación que se dio posterior? ¿Cómo podría yo financieramente sacarle un provecho hoy por hoy a la ubicación de mi negocio? Está interesante, dice el maestro, eso mejor lo dejamos para otra. Hay muchas posibilidades. Sí. Una, por ejemplo, ¿qué tal un reembolso de capital a los socios? Puede ser. Fíjate. Ok. Y que el reembolso sea a través de bienes. Podría ser. Sí, les va a gustar. Bienes valuados, Sí. bienes perfectamente valuados por un perito evaluador para Sí. efectos del reglamento del código, artículo 3. Ok. Se evalúan
el socio acepta que se le reembolsen acciones a través de bienes. Ok. Los reembolsos de capital, acuérdate que no generan impuestos. Ok, yo tengo que desmenuzar qué tanta utilidad lleva Sí, ese claro, reembolso, ¿no? claro. Pero bueno, Le reembolsamos parte de su aportación de socio, que era uno de los temas, si es aportación o no es aportación. sí. Resulta que el socio, una vez que tiene el inmueble, creo que regresa a su poder el inmueble, creo que es muy importante por dos aspectos. El aspecto primero patrimonial. de acuerdo, sí. El inmueble ya no es de la persona moral. Lo deja a salvo. Sí. Eso queda liberado o eximido de cualquier problema mercantil, civil, laboral, fiscal, Ok. e incluso penal. ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, totalmente. Porque ya no es de él. Ya no. Ahora el dueño tiene el inmueble. ¿No lo podría dar en comodato? Puede ser, sí, por Sí, supuesto. puede ser que sí. ¿En arrendamiento? Un arrendamiento, maestro, para que sea más transparente y Un que le genere un arrendamiento, ingreso. que pague impuesto. Claro, claro. Y que además reconozca a través de un arrendamiento la parte financiera de lo que cuesta el negocio. Y sigue valiendo el inmueble. Por supuesto, sí. Porque tiene sí. un avalúo. Sí, Claro. sí. Y el avalúo dice que una renta en esa zona de un inmueble de esas características, lo menos son 200,000 pesos. Sí. Pues no deduzco 200,000 como inversión, pero sí deduzco 200,000 como gasto. Como gasto. Sí, y claro. no ando buscando facturas. Así es. Por Dios. Sí, y aparte le genera un ingreso al socio. Y aparte le genera un ingreso al socio. Beneficio a los dos. Sí, sí. El problema es que todo esto, si estuviera plasmado, se plasmara desde el nacimiento de un ente, no hombre, ¿qué no se podría hacer? Sí. Todo esto sí se puede. Te digo que lo permite el 26 y 28 del Código Civil, lo permite las 178, 146, 182 mercantiles. Sí. El problema es que no se asesoran. De hecho, desde el 25 en el Código Civil que me menciona el concepto de persona moral, ¿no, maestro? O sea, Sí, que correcto. así, para darle un seguimiento, ¿no? Ahí finalmente, ¿a qué nos lleva? Yo creo que es importantísimo esta parte de esta charla, el decir, oye, pues realmente no te andes buscando una ficción que no se da, o no te andes inventando deducciones, más bien voltea hacia adentro y di, desde una parte constitutiva, decir, oye, pues de ahí le puedo sacar muchas situaciones de derecho, de hecho y de derecho, que no requiero incluso en su momento de andar haciendo esquemas que me pueden poner en riesgo. Sí, que ¿no? más peligrosos. Sí, claro, claro. Oye, Tavo, y bueno, digo, aquí para poder ir definiendo un poquito el tema, ¿cuál crees tú que podría ser la diferencia o cómo lo podríamos diferenciar entre un costo y un gasto? Ok, es que también tiene mucho que ver, maestro, tiene mucho que ver respecto a que anteriormente también teníamos esa idea respecto a de que, así lo decían las normas de información financiera en su momento, los principios de contabilidad, decían prácticamente que un costo era aquello que estaba implícito en el producto como tal y que iba a tener un retorno precisamente a partir del ingreso y que un gasto pues obviamente yo no lo iba a recuperar. Ya desde 2011 prácticamente era más o menos que dice, ya prácticamente lo que se hace es conjuntar esos dos conceptos porque prácticamente el retorno de esa inversión se considera tanto en el costo como en el gasto, Así es. porque va implícito en lo que yo voy a generar como plan de negocio. Yo creo que eso tiene mucho que ver porque dices, a ver, anteriormente sí se hacía esa separación y muchos nos quedamos con esa idea, ¿no? Pero hoy por hoy, digamos que están en conjunto porque las dos van a retornar a partir de la operación del negocio, Claro. ¿vale? ¿Por qué es importante la diferencia? Pues evidentemente también para que puedas tú costear, Sí. para que puedas saber realmente en qué casos o en qué, dónde están los pesos que tú invertiste, Claro. si es costo o gasto, pero financieramente o fiscalmente yo te diría, no va a haber una diferencia. Hoy por hoy ya no se hace esa diferencia a partir de contabilidad, pero tienes que tener si identificado. me permites el comentario, Sí, y sí. hace rato algo que platicábamos también con alguno de los expositores que está aquí con nosotros, justamente el costo, ¿en qué momento es deducible, amigo? El hoy por hoy, Ajá. hablando de persona moral, De persona moral. ok, hasta que yo realizo el ingreso. Hasta que se realiza o hasta que se hace la venta o Sí, ajena, sí. ¿no? Entonces, porque es importante, porque muchas veces pensamos que al momento de hacer la compra de los Ya bienes, es deducible, ya ¿no? es deducible, ¿no? No, Sin embargo, no. el costo sería deducible hasta el momento en el que se hace la venta, ¿no? O Sí, se te obtiene genera el ingreso ingreso. como tal, Ok, ¿no? Entonces, ok. para que lo dejemos claro. Sí, sí, es Bueno, importante. entonces, esas serían principalmente cuál es la diferencia entre costo y gasto. Ok, perfecto. Para poder identificar en este sentido, y maestro Morita también, ¿cómo podré identificar? Digo, ya platicábamos sobre un tema de identificarlo por medio de políticas contables, pero para poder saber la diferencia entre inversión y gasto, ¿cuándo podré aplicar cada uno de ellos? ¿Qué comentarios podríamos tener ahí al respecto, maestro? Bueno, ahí de lo que te decía hace rato.
Primero hay que ver qué características tiene como activo. Okay. Si es capaz de generar beneficios económicos Futuros, tengo el control. Tengo el control, es identificable. Identificable, cuantificable en términos monetarios. Ajá. Partiendo de las características de todo activo. Listo. Si yo identifico sus características como tal, voy a hacer entonces una inversión. Okay. Sí. Pero si no reúne una de esas características, y es gasto. Sí. Ya no es inversión. En el caso en específico, maestro, vamos a pensar, se me ocurre, voy a poner 2 ejemplos en específico. A lo mejor digo, yo soy una constructora, ¿de acuerdo? Y resulta que voy a comprar maquinaria, ¿no? Para la cuestión de lo que son los cimientos, la excavación, voy a empezar desde cero. Excavación, cimientos, la parte de lo que es la urbanización, realmente se me ocurre ahorita a lo mejor que en aquel cerrito que estamos viendo precioso allá, que digo, ahí voy a poner un desarrollo precisamente para una cuestión inmobiliaria. Turística. La pregunta es, en este caso, o sea, esa maquinaria que yo comprara para hacer todo ese enrazamiento y todo, ¿me lo podría llevar como parte del costo, maestro? Por supuesto, ¿no? Sí. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque dices, oye, ¿me va a generar un beneficio económico futuro? Sí, correcto. Sí. Es cuantificable, sí. Sí. O sea, le haces la prueba del activo. Sí. Se le haces la prueba del puede activo. separar, sí, se puede separar. Todas las características de activo. Pero ¿tendría que ser inversión o me lo puedo llevar como parte del costo? No, yo me lo llevo como parte del costo. Ah, sí. ¿Y voy a tener un beneficio, sí o no? Sí, claro. Por supuesto. Ok. ¿Para qué me espero más tiempo a que se deprecie cuando yo digo, está totalmente, le hago la prueba del activo y cumple, pero ¿qué crees? Forma parte de mi proceso. ¿Dónde debería estar identificado? Desde la Constitución y en el objeto Te social. lo pongo un ejemplo Sí, parecido. Gracias. Eres una gasera, Ok. compras pipas, no tanques de gas, compras pipas Para el traslado. repartir el gas a domicilio. Sí. Inversión, costo o gasto. Yo me iría por el costo. Porque muchas dicen, no, es inversión. De aquí a que lo de... Sí. Lo de precios. Sí. Y resulta que la pinche pipa al segundo año ya valió camote porque está toda oxidada, toda deshecha por el maltrato que le dieron los choferes. Sí, sí. Ahí tendría yo que conocer, ahora sí que el experto, normalmente siempre le decimos a los empresarios nuestros, decimos, a ver, tenemos que hacer esta amalgama, esta situación conjunta, porque el experto en el negocio eres tú. Sí. Tú te sabes tu negocio. Sí, claro. Ahora, yo te estoy diciendo cómo sí, ¿Y cómo no? para agarrar y decir, bueno, oye, tú que eres experto, tú me dices, a ver, Octavio, eso que estás diciendo aplicaría a lo mejor en otro modelo de negocio, pero ¿qué crees? Aquí, esas pipas Al año tienen ya, una bueno. vida útil de 2 años. Sí. Sí, correcto. Pero eso está en sus políticas contables. Exactamente. Por eso lo importante Exactamente. del plan de negocio, la política contable, las actas de asamblea. Ok. Situación que debería de amalgamarse, ¿sí me explicó? Sí, El problema es que las empresas hacen muchas acciones aisladas, Aisladas, sí, independientes. nunca está dentro de una misma Y directriz. todo tiene que estar armonizado, todo tiene que estar, hasta tú lo decías, los libros sociales. Sí. Hoy los libros sociales son parte de la contabilidad por el artículo 30 del código, 33 del reglamento, 28, la obligación de llevar contabilidad. Pregunta a una empresa, ¿tienes tus libros sociales? No, pues ya empezamos mal. Sí. Y a eso podría ser una causal para una multa fiscal por no llevar contabilidad, sí, hasta delito. Sí, Claro. sí, Por la omisión, sí. por ocultamiento. Digo, si quisiera la autoridad irse en un plano Otra idea. muy agresivo, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, intimidatorio. Sí. ¿Por qué? Porque las empresas no han previsto eso. Por eso te decía hace rato, si desde el acta constitutiva planeamos que se van a celebrar asambleas en cualquier época del año, sin que se requiera formalidad, como es el aviso a economía, solamente se requerirá la presencia de los socios en su totalidad, tal y como lo ordenan el 143 y 78 de mercantiles, y esa cláusula está en el convenio, en el acta. Con eso, amigo, ¿cuántas puedes celebrar? Las que quieras, y ahí te va. Hace rato compraste 1000 tabiques. Sí. O 10,000 tabiques Sí. para tu gimnasio. Eres persona moral. Sí. No vas a construir, no vas a ampliar, no vas a remodelar, no va a ser deducible. Teóricamente, Sí. aunque tengas el comprobante. Ok, ok. Pero resulta que vas a modificar la fachada. Ok, esa imagen. Sí. Sí. Podría ser deducible y a unas, digo,
Sí, y aunado aunque en a el eso, contrato no venga. aunado a eso, ¿quién crees que lo aprobó? Deben ser los socios. Los socios y el comisario. Sí, claro. Sí, sí. Le da más fortaleza para que tu operación no sea de las llamadas operaciones simuladas. Sí, claro. Incluso se me ocurre, maestro, que con eso le gano varias situaciones, ¿eh? Le doy fecha cierta. Hablando, por ejemplo, incluso hasta del domicilio, maestro. En cuestiones de responsabilidad solidaria, ¿no? Sí. Dices, a ver, espérame, en la misma acta de asamblea que tendremos que celebrar de manera ordinaria, pues de una vez yo lo meto. O sea, ¿sabes qué? Una vez que se aprobaron los estados financieros de 2020, de acuerdo al informe que presenta precisamente el comisario, se constituyeron en el domicilio social de la empresa ubicado en tal y tal lugar, ahí está, el domicilio social y fiscal. Y aprobados esos estados financieros, se aprueba que para el siguiente año nos vayamos por una situación de darle una proyección, a lo mejor posicionamiento a la marca, a la imagen, y aprobamos desde ahorita que la imagen se modifique, llevando a cabo todas aquellas tareas que puedan realizarse en función y en pro de ese objetivo. De la imagen. De la imagen. Oye, eso te implicaría, por ejemplo, si estás contratando una campaña por internet, medios electrónicos, aprobado. Mercadotecnia. Le vas a acabar haciendo modificaciones al local y te vas a llevar 20,000 tabiques, aprobado. Le vas a pagar a un diseñador, una cuestión de marketing, aprobado. Y desde ahí le estarías diciendo, a ver, autoridades, que esto no me lo... fecha cierta. No me lo saqué de la manga. Esto no me lo saqué de la manga para decirte, a ver, es que cumplí con el CFDI. No, a ver, espérame, esto yo lo preví y lo aprobé desde el año pasado. Es un acuerdo tomado en la asamblea. Así es. Sí. Que ahí estaríamos, Eso es. le estaríamos pegando a una cuestión de forma, más no más No, le de estás dando fondo. Le estás dando Como fondo a forma. toda la forma que traigas Exactamente. posteriormente. Mira, una de las políticas que a nivel mundial se persiguen es el fraude a la ley. Sí, O el abuso del derecho. de acuerdo. Por eso nació la cláusula antiabuso, la cláusula antielusión, el 5A del Código. Ese proyecto del 5A del Código ya tenía 2 proyectos previos. Viene de España, que también lo tiene en España, aunque es más claro en el Código Español, está en el artículo 15 del Código Español. Y esto, hoy, si tú pones los fines que persigues, que vayan acordes al 5A, en el objeto social, hay razón de negocios. Sí, sí. Y el gasto es perfectamente deducible. Y uno de ellos es, por ejemplo, que te sirva para que mejore tu calidad de servicios con tus clientes o usuarios. Sí, debe de Ok. ser. Sí, quedó incluso más definido cuando dice, si el gasto que pretendes realizar te va a generar un ingreso, Uno, te va a dar un Mejor posicionamiento, posicionamiento de mercado. ¿ok? Te va a evitar o la disminución de un gasto, costo. es deducible, ¿no? Por ejemplo, maestro, volviendo al tema de las empresas familiares. Hoy por hoy diríamos, oye, si desde mi objeto social yo procuro ese tipo de gastos, es muy común y la verdad es que no queremos caer en ese lugar que a lo mejor decimos, bueno, pues es que yo vi en otra charla respecto a que los gastos o cuestiones indebidas que realizan los socios, los familiares, es muy, muy común que a lo mejor tengamos metidos en los estados financieros la deducción del coche de la esposa, la deducción de las colegiaturas de los chavos, ¿no? Ok. La deducción de la vacación en el estado financiero. Ok. Dices, oye, aquí voy a hacer un comentario que a lo mejor a muchos no les gusta o van a decir, no, es que precisamente no es correcto. Pero aquí el punto sería que si de mi objeto social puedo yo definir para qué se está constituyendo la sociedad, quiénes van a ser los socios, yo sí podría pensar en un momento dado que ese tipo de gastos los podría ser deducibles. dependiendo cómo se redacte, sí. Pero desde el antecedente, maestro, ¿sí? Yo sé que este comentario van a decir, oye, no, es que eso es elusión, eso no. A ver, no, espérame. De ahí la importancia del objeto social, de aprobar esos estatutos. No quiero decir que con eso estemos legislando, Y de las asambleas de accionistas, amigos, no nada más de que quede del objeto, sino que se ratifiquen asambleas. Correcto. Por ejemplo, una política de atención a clientes. Ok. Tú sabes, según el 28, fracción tercera de renta, te dice que las atenciones a clientes no son deducibles. No son deducibles. Así es. Pero ahí dice, con excepción. Sí.
de aquellas que se conocen al De público manera en general. general, sí. Que sean, que sean obsequiadas al público en general. Pues si yo hago una política de atención a clientes que cumpla con el 28, Sí. fracción tercera, aprobada por el Consejo, por Le la doy esa Asamblea fuerza. de Accionistas, o el Consejo o la Asamblea de Accionistas, y valorada y autorizada por el comisario para que obviamente reúna todos los requisitos, ¿eso hará que esos gastos sean deducibles? ¡Claro! Sí, sí. ¡Claro que sí! El problema es que, volvemos a lo mismo, ¿en tus políticas contables hay atención a clientes? No, ni No hay siquiera tengo políticas. política, No hay más políticas. menos tienes política de atención a clientes. ¿Qué pasaría, por ejemplo, vamos a hacer el caso hipotético del ejercicio, en el sentido de que llega la autoridad y de repente me quiera rechazar ciertas situaciones, ¿no? Ciertos gastos. Yo creo que hoy por hoy difícilmente alguien puede agarrar y decirle, a ver, espérame, qué bueno, o sea, hiciste tu análisis como siempre, llegaste, te constituiste, me estás haciendo una revisión de gabinete, me estás haciendo una auditoría ya específica, y dices, a ver, ok, pero tú no contabas con que, ¿cuál sería el sentir o el actuar de la autoridad si yo le salgo con estas situaciones? Igual te la rechaza, porque no voy a decir que no, igual te la rechaza, pero le acabas dando más elementos de defensa al contribuyente, ¿sí o no? De acuerdo al 81, ahora sí que sin meter tantos artículos, Sí, pero el maestro. 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el que afirma está obligado a aprobar. Ok, ¿Tú qué afirmaste? Que tienes una política contable Sí. y dentro de las políticas contables tienes una que se llama política de atención a clientes, por dar un ejemplo, o cualquier política de no gastos considerar inversión, personales. ajá, Sí. ok. ¿Ok? Bueno, si eso está avalado, aprobado, autorizado, aceptado, a lo mejor la autoridad se va a sentir incómoda, me queda claro, Sí. y te lo va a querer rechazar, objetando que no es parte del objeto social. Quién sabe, habría que ver qué dice el objeto social. Claro, claro. Segundo, va a decir, no, pues te lo recaracterizo, pero ¿dónde está la ilusión? ¿Dónde está el beneficio económico fiscal mayor que el beneficio El económico? económico. ¿Dónde está? No hay tal. Luego entonces, él por afirmar le tocaría probar. Ok. Entonces la carga de la prueba Se se revierte. le revierte a ellos. De acuerdo. Eso está en el 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente. Lo que en términos de código es el 68 del código, la negativa lisa y llana, para efectos civiles, para efectos societarios, es la carga de la prueba. De acuerdo. Entonces la carga de la prueba es para la autoridad. Si ella afirma de que el gasto no reúne esos requisitos, tendría que acreditarlo. ¿Y cómo podría hacerlo si yo le estoy dando todos los elementos de soporte? ¿No? Mira, el acto de molestia tal vez no te lo quites, Sí, pero sí te quitas indudable. la consecuencia. De acuerdo. Y es lo que siempre les he dicho a los contribuyentes. Ustedes no pueden, la estrategia que hagan, que diseñen, que implementen, no es infalible, no es lo mejor del mundo, porque todas tienen posibilidades de actos de molestia, Sí, claro. actos de gestión o actos de Es una comprobación. potestad de parte de la autoridad esas. Es una facultad que no podemos controlar. Sí. Lo que sí puedo controlar son las consecuencias. Claro. Entonces, déjame hacer bien las cosas en compañía tuya para que precisamente todas las consecuencias no tengan repercusión. Y ahí es donde entra lo que decías hace rato, los 3 o 4 fenómenos. Fue aportación, fue gasto, fue inversión, fue costo. Tocando el tema de aportación, fíjate que de acuerdo al Código Fiscal, dice que todas las aportaciones son enajenaciones. Sí. ¿Ves que eso dice el artículo 14 en la Incluso fracción puede tercera? haber un inmueble, solamente el que se libra es el caso de los fideicomisos cuando tengo el derecho de reversión, por ejemplo. Yo te pregunto, cuando tú constituyes una sociedad, ¿qué aportas? Capital muchas veces, ¿no? Sí. ¿Eso paga impuestos? No debería de. Y es una... No paga. No paga. No paga. No paga. No, digo, pero muchas veces te hacen la afirmación de que si no lo pruebas, No, para no confundirlo. O sea, concretamente, Sí, no paga. una aportación de capital no paga impuestos. Puede ser aportaciones de capital posteriores a la creación de la empresa. Sí. También sí que tenemos los futuros aumentos de capital, ¿no? Sí. Bueno. Puede ser aportaciones en bienes. Sí. también. ¿Pagan impuesto? Ahí se Ese considera como una enajenación, enajenación. ¿no? ¿Pero Cuando por son qué? entre personas moral. ¿Pero por qué? Sí.
¿Por qué la desnaturalizas si es el mismo? Sí, pero está de acuerdo, maestro, que ese, en el caso de una enajenación de un inmueble, por En ejemplo, particular, ahí sí lo así considera lo como No, tal. enajenación no. Yo no Una dije aportación, aportación. una aportación como inmueble se considera enajenación. ¿Y entonces dónde queda sociedades mercantiles que me permite hacer cualquier tipo de aportación? Sí. Sí, estoy de ¿Es acuerdo. una controversia? Ok. O sea, ahí hay una controversia que tiene que dirimir, en su caso, el Poder Judicial, porque no todas las aportaciones son enajenaciones. ¿Cuál sería el tratamiento, por ejemplo, maestro, aprovechando el comentario, respecto a una aportación en especie? ¿La puedo hacer? Sí, claro. Ahorita volviendo al ejemplo. Y lo perdóname. dice claramente la ley, identificando su método de valoración. Listo. ¿Qué método hiciste para valorar? ¿Qué Ejemplo. método? Eso no lo haces tú, ni lo hace el contador. No. Lo hace el perito. ¿De acuerdo? Dice el perito, decidió el socio fulano de tal aportar 3 pesos a través de un bien. Sí. Bien, mueble o inmueble. Mueble. Ajá. Fungible o no fungible. Ok. Tangible o intangible. Cualquiera. Sí. ¿Eso causa impuesto? No causa impuesto. ¿De acuerdo? Ah, pero el fisco que dice, esa aportación Es es enajenación. enajenación y por lo Sí. tanto... Sí. No. A ver, por ejemplo, maestro, se me ocurre ahorita, volviendo al ejemplo que decíamos que en ese cerrito vamos a hacer un desarrollo inmobiliario para cuestiones aquí de hotelería, de turísticas. Diría, por ejemplo, ¿qué pasa si uno de los socios resulta que tiene aparte una empresa que se dedica a la parte de construcción? Y dice, mira, yo voy a aportar, a cada uno nos va a tocar $500,000, ahí está, en pesos, ¿no? Pero resulta, ¿sabes qué? Para la urbanización de ese cerrito, yo voy a aportar con maquinaria propia, de parte de mi empresa, voy a aportar esa urbanización, voy a hacer las calles, los caminos, voy a enrazar todo Pues ese más el terreno, espacio. ¿no? Pongamos el terreno para separar una Hazlo parte. 3. Sí. El dueño del terreno pone la finca, un accionista pone el mobiliario, el equipo para hacer todo el desarrollo, Sí. y un tercero pone capital para hacer las adquisiciones que Sí. se hagan necesarias. ¿Qué harías ahí con la fibra? Ok. Exactamente. ¿No? ¿Sí? Pues es lo mejor, Sí. lo más transparente. Ok. ¿Creas una empresa nueva? Pues si quieres. Y aquí el manejo de la fibra, digo, para que obviamente nuestros seguidores sepan más o menos cuál sería, en materia jurídica, cuál sería el manejo o la operación como tal de la fibra. Es un fideicomiso en bienes raíces. ¿Ok? Sí. Tiene un tratamiento especial en la ley de impuesto a la renta, en el título 7. Sí. Ajá. Que tiene el diferimiento justamente del Correcto, impuesto. que tiene el diferente. Que esa es la bondad que te da la fibra, diferir el pago del impuesto, que es una forma de hacer estrategia fiscal. Ok. Y en el caso de aportaciones, maestro, cuando yo lo puedo hacer así como en especie, ¿cuál sería el tratamiento? En especie, habría que valorarlo nada más, Ok. para ver con qué parte participas, valga la expresión, con qué proporción vas a participar en la aportación de especie. Me imagino que vas a hacer una aportación de un 10, 20, 30 o 50 o hasta más del capital. ¿Podría ser más? No lo sé, Ok. no lo sé. Para eso necesitamos el avalúo. De acuerdo. Si yo, por ejemplo, digo, a ver, yo voy a enrazar y voy a poner, urbanizar el terreno, pero tengo también mis precios en un momento dado, yo como empresa, eso es lo que yo cobro. Bueno, porque va a haber partes relacionadas. Habría que revisar la parte relacionada. ¿Ok? Pero si yo puedo justificar, podría considerarlo como aportación y eventualmente la empresa podérmelo reembolsar a mí como capital. Sí, claro. Ya está. Y eso finalmente para los empresarios va a decir, oye, ¿de veras puedo hacer eso? Porque ¿cuántas veces los empresarios aportan, ya sea en dinero o en especie, y no lo estamos reflejando, maestro? Porque obviamente el empresario es el que trae el know-how, trae todo ese conocimiento y ese bagaje que de una trayectoria empresarial, que eso tampoco se está reconociendo. ¿Se vale por aportación? Con esto yo creo que nos está abriendo una posibilidad enorme para decir, oye, ¿te puedo reembolsar? Es que vamos a partir de la ley especial. La ley especial que son mercantiles permite que los socios hagan aportaciones de capital en cualquiera de las formas que sea un bien. Y un bien no nada más es el dinero. No, un bien no. también son los Tangible muebles. o los intangible, inmuebles. sí. Bueno, el dinero es un bien mueble. Sí, Ajá. sí. Entonces, puede ser en especie, puede ser en numerario. Si, por ejemplo, maestro, hasta ahorita yo no he reconocido esa situación en la parte contable, ¿lo puedo incorporar aún y cuando ya tenga 10, 12 años de empresa? Yo creo que sí, pero le podrías dar hasta tal vez un efecto retro. Ok. Claro, tendrías que modificar pues balances. Está bueno eso, ¿eh?
actas, Sí, porque pues mueve tus resultados. sí. Sí, pues eso es lo de menos. Exactamente. Pero le voy a generar un beneficio. ¿Para qué ando buscando facturas? ¿De acuerdo? Ok, en cuanto a aportaciones, eso es muy interesante, amigo, pero ibas a comentar algo. No, digo, justamente, pues, que yo creo que estos tips que nos regala el maestro Morita, pues básicamente se podrían evitar muchas situaciones de contingencia, llevando a cabo, pues, desde la propia estructura, como ya lo platicamos desde el inicio de la charla, el saber cuál es la marcha del negocio, conocer bien el negocio, y quien te va a marcar la pauta, pues son quienes operan propiamente cada una de las empresas que necesitan este tipo de asesorías y de identificar cada uno de los gastos que va realizando, ¿no? Entonces, Pues de su plan como tal, ¿no? Plan maestro de negocios, diríamos. Plan estratégico, plan maestro, Sí. plan fundamental de negocio, que pudiera ser, como te decía hace rato, flexible. Sí. Yo siempre les he sugerido a los empresarios, cuando hay una oportunidad de charlar con ellos, de que hagan planes o proyectos medibles y alcanzables Sí. en un determinado número de años. Es más, Juan Carlos, sí. ¿cuántos años dura una sociedad mercantil en la vida real, las que conocemos? 99. Sí. Por Dios, Sí. ni lo van a ver. Sí. No. Sí, ¿no? Que resulta que eso también como antecedente y nada más como un dato cultural, resulta que se determinaron 99 años por la vida de las empresas que llegan normalmente a una tercera generación. Correcto. Pero realmente que fuera de eso haya una cuestión de fondo, decir, a ver, ¿y ¿por qué no son 200? ¿No? ¿O por qué no son 10 o 20? ¿A qué va su comentario, maestro? A eso voy. Sí. En materia de sociedades mercantiles, te dice claramente en el artículo 6, la duración de la sociedad. ¿Por qué no le pones una duración de 5 años? 10, ajá, sí. 5. Sí, correcto. Si en 5 años no hay capital de reembolso, o sea, no hay el reembolso de lo aportado, y no hay los resultados obtenidos, pues adiós empresa. Eso es todo un dato, maestro. Cierra mi empresa, ¿por qué? Porque ya no es útil, no es operable, no es rentable. Su objeto no se cumple. Y no tengo que entrar a todo ese proceso llamado concurso mercantil. Sí me tengo que liquidar. Sí, claro. Desde luego. Claro. Pero me queda claro que no tengo que entrar en un proceso de quiebra o concurso mercantil, puesto que no estoy quebrado, simplemente Así por lo el preví. tiempo por la duración del tiempo pactado, ya llegó a su término y no se concretaron los proyectos originales. Okay. Si al 5.º año hay una empresa que se va solidificando, hago una ampliación de la duración en un acta Ordinaria. Extraordinario, ¿no? ordinaria, Sí. porque ya tengo el 143 y 178 Sí. en mi Es que se vale objeto. todo a partir de las actas, de las asambleas. Y desde ahí le hago una ampliación de la duración, incluso hasta le puedo hacer modificaciones de objeto, ampliación de objeto, reducción de objeto. Ok, sí, acotarlo un poquito más. ¿Qué pasaría, por La ejemplo, en el experiencia caso, de 5 años. en el caso, maestro, de precisamente ahorita lo que estamos viendo con el REPSE? No quería fumar, pero bueno. Con el REPSE. Ok. No, hombre, maestro, ahorita Adelante. adelante. Se presta ahorita que no estamos presta, aquí. Se presta, y estamos muy estamos al aire relajados, libre. ¿no? Y además, ahorita cuando salga esto al aire, estamos festejando el cumpleaños de Giancarlo, ¿no? Entonces, Exactamente. ¿cómo no? Sí se vale, es más, ya van a servir los tequilas otra vez. Ahí están los mezcales, ¿eh? Los Ahí están los mezcales ya listos. Ahí sí, muchas gracias, Sergio. ¿Qué pasa, por ejemplo, maestro? Adelante, amigo, por favor. Gracias, Sergio, por favor. ¿Qué pasa, maestro, ahorita con el caso del REPSE? Gracias. Hoy por hoy estamos dándonos de repente con la pared respecto a que quienes queremos registrar alguna empresa en el REPSE para efectos de la cuestión de la subcontratación, nos encontramos con que están rechazando, que no está homologado, así lo menciona, ¿no? Homologado lo que es mi actividad para efectos de seguro social, Correcto. para efectos de la actividad del SAT, ¿no? Correcto. Y mi objeto social. Correcto. Dices, oye, pues es que ya me di cuenta que, pues sí, vendía desde clavos hasta aviones, ¿no? Dices, pues lo tengo que compactar. ¿En qué función? Pues en las tres, el ingreso, ¿qué es lo que estás facturando? Ahí estaría la pauta. Y lo puedo modificar, sí, cuantas veces quiere, cuando lo necesite. Ahí el punto está, que ahora es al revés. Compacta. ¿Por qué? Porque la pauta o la oportunidad, hablando de esa cuestión de la subcontratación, que me va a poder permitir, a lo mejor decimos, por un lado, la posibilidad de que yo pueda suponer personal, Claro. pero no lo estamos viendo por el otro. Abre un abanico de posibilidades, Claro. maestro, en cuestiones de poder subcontratar lo que son
servicios especializados o de obra o servicios independientes. Sí, claro. O sea, ciérramela aquí, no importa, pues ya, está bien. No veo todo el abanico partiendo de mi objeto. Correcto. Porque entonces, si me lo permite, yo me dedico a 3 cosas, pues resulta que todo lo demás pasa por ese tipo, Sí, claro. ¿cierto? Y es algo que no estamos viendo. Y lo puedes modificar. Ahora, aprovechando ese comentario, maestro, ¿qué tanto realmente tendríamos que estar, hoy es 11 de julio, supone que el plazo ya todo lo que así es, a fin de mes? ¿Qué sucedería en el que realmente hay una premura por hacer esa situación? Que además, creo que va el 7% del padrón, que es lo que espera, registrado, porque todo el mundo te lo está rechazando. De cada 10, 4 sí son aceptados, 6 son rechazados. Está altísimo el rechazo. Sí. Y ya se bloqueó la página. Es más, además, sí, ya bueno, pedí una prórroga el Consejo Coordinador Empresarial. Ajá. Y de hecho, ahora que todo el mundo quiere hacerlo al final del plazo, se va a saturar peor, ¿no? Y en tiene ese 20 caso, días, ¿no? Para que pueda ser autorizado y te entreguen el 20 certificado. días. pues ya deberíamos estar, ya, prácticamente, ya. Porque pues cuando vence el 24 de Julio. julio. 24 de julio. En ese caso, por ejemplo, regresando, porque incluso yo creo que esta charla sí es un poquito diferente a lo que normalmente nos pensamos en cuanto vamos a hablar de gasto, costo, inversión. Y a lo mejor nos tendríamos que estar abocando en cuestiones conceptuales. No, aquí la parte es más de carnita de fondo. Porque ahorita no nos hemos movido respecto de lo que son la esencia, a partir de lo que es el objeto social. Correcto. Y todo lo que tiene que ver con mi plan maestro de negocios, de inversión, o lo que tenga, a partir de las actas de asamblea. Sí, de la parte financiera, ¿no? Que se prevé. Tiene mucho que ver Así esa es. parte, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí diríamos, pues mira, no vamos a tocar la parte de lo que son los requisitos, cuándo es estrictamente indispensable, que tenga mayor artículo 27, 2,000 pesos, que tenga cheque, transferencia, crédito, débito, etcétera. No, aquí estamos hablando de una cuestión más de fondo. ¿Y desde dónde nace? Precisamente desde el estatuto, desde la Constitución, desde lo que es mi objeto social, Sí. precisamente O para mis darle la asambleas. cosa. O mis asambleas, sí. Si no lo hice en su momento, lo puedo hacer ahorita. Hoy en la por hoy lo asamblea. puedo corregir, Claro, sin problema. Claro. Tú, hasta ahorita, Giancarlo, Sí. ¿con qué te quedarías respecto como para hacer un barrido, un resumen hasta ahorita, puntos importantes a destacar en este momento? Bueno, ya de plática anterior ya le había resaltado justamente ese comentario que no en charlas que salen transmitidas, sino en una charla ya independiente donde nos reunimos a veces para poder tratar temas de estudio con el doctor Santillán, con el maestro Morita, con el maestro José Antonio, en donde con todos los colaboradores de- expositores platicábamos justamente la importancia de poder prever esos gastos, esas erogaciones que se van realizando de las empresas y darles una certeza por medio de un documento que podría ser la acta de asamblea que bien comenta el maestro Morita, o en su momento pues dentro de la propia Constitución ir estableciendo por medio de esa formalidad que le podemos dar. Yo resaltaría un primer momento ese, el otro que tiene que estar basado con un presupuesto, con un plan de negocio, el cual el parteaguas lo va a dar propiamente el empresario, el que conoce, y otro tercer punto, que justamente las distinciones que se van realizando tienen que venir basadas en una política contable, Ok. que esas políticas contables básicamente las va a conocer o te va a dar el parteaguas quien opera la empresa, quien conoce el negocio, quien se encarga obviamente de realizar financieramente y estructuralmente ese tipo de operaciones, ¿no? Con esos tres momentos yo me quedaría que son ejes esenciales para poder hacer deducibles, identificar un costo, gasto, inversión o aportación, como ustedes comentaban. Y pues no sé si tú o el maestro Morita quieran hacer alguna otra presión. Sí, bueno, yo creo que sí, a manera de resumen hasta ahorita vale mucho la pena el voltear a ver desde el fondo, desde el origen, una cuestión ya más de fondo que de forma, precisamente eso que comentas. Desde ahí le puedo dar una fuerza enorme a mi estructura y a la finalidad de cualquier erogación. Ya no te diría ni siquiera si la voy a catalogar como gasto o como costo, a la finalidad de cualquier erogación. Decíamos, oye, ¿debo de meterle capital? Sí. ¿La voy a constituir con 10,000 pesos? Pues yo te diría que de entrada no. O sea, a manera como de una conclusión hasta ahorita, diría,
no la constituyas así, atiende realmente a tu actividad, atiende a que no caigas en una situación de insolvencia, porque dices, oye, pues mi primer asiento ya lo aporté el capital y mañana el segundo asiento va a ser el que me endeude. Porque normalmente eso no lo revisamos. Claro. No dices, y eso también nos queda muy claro y además en la práctica funciona muy bien, el hecho de que tú hagas a priori, por ahí del día 25 de cada mes, realmente un corte en el que dices, si ahorita cerrara el mes, ¿cómo cierro en cuestiones financieras? Ya no tanto de impuesto, ¿eh? Sí, claro, claro. ¿Cómo cierro? Ok, no, pues ¿sabes qué? Pues tendría yo tanto de retenciones, tanto de cobranza, tanto de pago de IVA, etcétera. El maestro Morita tiene, así en Petit Comité o en confianza, tiene una, y discúlpeme maestro que lo comente así, pero tiene una frase que normalmente dice es que pareciera que estamos viendo como una finalidad los impuestos, como un fin, cuando realmente es una consecuencia. Correcto. En esa parte nos ha compartido esa situación y decimos, ¿por qué una consecuencia? ¿Por qué? Porque primero cumple el objeto social, cumple la parte del para qué la empresa está constituida y ya después como consecuencia va a acabar siendo el pago del impuesto. Pero que eso no sea lo que a ti te mueva precisamente para saber qué sí o qué no vas a hacer. Y eso evidentemente nos va a llevar, regreso al punto, en que dices, ahí precisamente está la esencia de poder catalogar como costo o gasto una erogación. Correcto. ¿Estamos de acuerdo, maestro? Correcto. ¿Sí, amigo? Sí, sí, perfecto. Maestro, y obviamente aquí, digo, para ir previendo, porque ya se viene la segunda parte o el cierre prácticamente del ejercicio fiscal en su segundo claro. semestre, Sí. a partir ya de, bien dirían, ¿no? Ya de hecho ya ahorita ya podemos empezar a meter nuestro aviso para disminución de pagos Pagos provisionales. provisionales, Claro, segundo claro. semestre. No, sí. ¿Cuáles serían las recomendaciones en caso de que no se tenga un presupuesto, un plan maestro por parte de las empresas? O sea, ¿cuál cree que sería uno de los puntos importantes a tomar por parte del empresario, del contador, que ahorita se encuentra ante una contingencia posiblemente inclusive de gastos, ¿no? Porque hay un flujo de efectivo, no tiene mucho gasto, o sea, ¿qué sería? No hay liquidez, exactamente. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted podría dar en ese sentido, particularmente para esta segunda parte del ejercicio fiscal? Pues corregir todo lo que se hizo mal el primer semestre. Sí. Ok. Establecer, por ejemplo, en un mapa dos cosas. Mi mapa de riesgos primero. Ok. ¿Cuáles son mis riesgos? Que tampoco las empresas lo prevén. Sí. Es más, yo les recomiendo que tengan un comité de análisis de riesgo. Ok. Ok. ¿Qué pasaría si ahorita, con esto de la pandemia, con esto de la vacuna china, que Estados Unidos no va a dejar entrar a todos los que hayan vacunado con la CanSino, con la Sinovac, y que el dólar se disparara a 25 pesos o a 30 pesos? Digo, espero que no pase, tocamos madera. ¿Okay? ¿Las empresas ya tienen previsto un escenario de esta naturaleza? No. ¿Por qué no tienen un comité de análisis de riesgos? Ok. Tenían un comité de análisis de riesgos, ahora con respecto a la pandemia, no lo tenían. No. Si esto no nos deja esa escuela, creo que las empresas no estamos aprendiendo. Sí. Esto nos debe de enseñar a que primero analicemos qué riesgos tenemos y lo segundo, enfocar más a qué sector pertenezco. Porque hoy las empresas están dando tumbos para acá, para allá, Sí, claro. Hay empresas que están vendiendo cubrebocas. Sí. Cuando venden fertilizantes. Sí, como una oportunidad, entre comillas, dijeron, pues me voy a poner a hacer eso. Porque me deja más que vender químicos para la alberca. Sí. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, bueno, si vas a vender cubrebocas, ¿a qué sector? Haz un plan para que ataques un sector de la población. Ok. A lo mejor tu sector más atractivo es las colonias humildes, con el respeto que se merecen, a donde la población no más se va a gastar 2 o 3 pesos en un cubrebocas, pero tú vas a comprar cubrebocas de esa calidad para esas personas. De acuerdo. Pero si tú le quieres vender cubrebocas de 50 pesos en una zona humilde, pues nunca los vas a vender porque o comen tortilla o se ponen cubreboca. Claro. Sí. Así de simple. Entonces, las empresas tienen también que redefinir su mercado. Ok. Creo que esta pandemia y todo lo que ha pasado y todo lo que está pasando nos está enseñando, nos está dejando como escuela, como lección, Enseñanza. como aprendizaje, ser más enfáticos en lo que queremos. Ok. Yo creo que hasta a nosotros nos pasó en el área de nuestras actividades. Por ejemplo, defensas se nos cayeron, Sí. asesorías probablemente nos quedaron mal, dejaron de pagarnos,
clientes se nos fueron o clientes desaparecieron, Sí. lamentablemente. Dejaron de operar. Y no lo teníamos contemplado, ¿estás de acuerdo? No lo teníamos previsto. Sí. Y hemos sobrevivido o hemos sobrellevado la situación sacrificando otras cosas. Bueno, diversifiquemos entonces. Claro. Sí. Diversifiquemos un poquito, sin salirnos de lo que sabemos. Por ejemplo, si tú sabes bien, Tavo, que son muy importantes las políticas contables para una empresa, pues dedícate a desarrollar políticas Es un área de contables, oportunidad. un área de muy oportunidad. importante. Sí, sí. Véndeles eso. Si te gusta el compliance, el gobierno corporativo, pues vende un compliance tributario. Hay la UNE 19602 de España, es compliance tributario, nada más para eso nació. Es la UNE 19602. A nivel internacional, él la hizo 19600, pero no era certificable. Recordemos que todas las que terminan en 0 son no certificables. Y todas las que terminan en 1 sí son certificables. La 9001, 14001, ISOs. Bueno, la ISO 37301 sustituye a la ISO 19600. Es decir, ya hay una de compliance certificable. Bueno, es muy extensa porque es la penal. Okay. Donde los contadores a lo mejor no tenemos un gran conocimiento. Pero no me digas que no conoces financiero, contable, fiscal. Sí, claro. ¿Por qué no haces un compliance fiscal? Ahorita que comentaba usted, maestro, respecto al análisis de riesgo, se me ocurre, por ejemplo, en la parte ya sea de costo, gasto, inversión, algo que de alguna manera me ayude precisamente, primero que nada, quiero ahora sí plantearlo de esa forma, no a disminuir la base, más bien a reflejar la operación real. Sí, ¿Qué claro. tanto, por ejemplo, en esa situación de análisis de riesgo, yo pudiera, permítame la expresión, provisionar alguna situación? Correctísimo. Sí. Claro. Sí, Claro. totalmente de acuerdo. Claro. ¿Por qué? Porque dices, oye, esto para todos es nuevo, ¿eh? Y no lo estaba yo mirando. Ahora sí me queda claro, veo los efectos que acaba teniendo y se hago mi provisión. Oye, ¿lo puedo llevar al gasto, sí o no? Por supuesto que sí. No vayamos lejos ahorita con todo este tema de la subcontratación. Sí, ¿Qué va a pasar con todos los que van a disque regresar a las empresas originales? ¿Tenían creado una provisión para el No, pago de finiquitos no. o liquidaciones? no, D3 no. El D3, No, no, olvídate del D3. El C9, pasivos Ok, contingentes, pasivos o contingentes, provisiones, sí. pasivos Sí. contingentes. Ya no pasivo laboral, nada más contingentes. Contingente. Sí. Ahorita sí hay un pasivo contingente, claro que Claro, sí. claro. Ajá. ¿Está la provisión? No. No. Ok. ¿Y entonces cómo le hago para deducir? Le pago al trabajador y le retengo el impuesto. Ese es el ingreso, Sí. no el gasto, mijo. Sí, sí, sí. Nada que ver con la fracción novena del 28 de renta. Sí, sí, sí. Son Ok. cosas diferentes, amigo. Ya. Entonces, ahí es donde te decía, un área de oportunidad a esos comités de análisis de riesgos, un área de oportunidad, ese compliance que en Europa en España ya está el 19602, que a nivel mundial es el 37301. Ya el año pasado lo iban a sacar, pero por la pandemia se difirió hasta este año. Entonces, si nosotros, o de los que nos dedicamos a estos menesteres, nos tenemos que reorientar, las empresas también. Seguro. Claro. Una empresa, para reorientarla ahorita, por ejemplo, es excelente momento para checar sus objetos sociales, Sí. qué tipo de contratos pueden celebrar. ¿No te gustaría celebrar un contrato de aventura compartida? Ya, El John Venture. Un John Venture. ¿No hay un problema de la subcontratación? Pero, ¿lo puedes celebrar? ¿Sabes sus características? ¿Sabes todo lo que hay? Claro. de En participación, por ejemplo, pudiera podría- ser. El problema es que sale una nuevo ente y a la gente no quiere un nuevo ente. Sí, sí. No, aparte, en ese caso, el de la asociación en participación, nos topamos hasta cuestiones burocráticas, maestro, de que dices, oye, pues yo voy a representarla, ¿no? Sí. Que es realidad, ¿eh? Y que en Realmente. el banco te abran Y la que en el cuenta. Ese es un Sí, tema. Como no tiene personalidad Sí, sí, jurídica, sí, 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 en es un cambio contrato. John Venture. Ujú, ujú. Entonces, digo, ¿cuántas cosas se podrían hacer revisando los estatutos de una Y ese plan, maestro, sí. para desde ahí
empezar a hacer cambios, ajustes, adecuaciones que vayan de acuerdo a la realidad económica. Claro. Y, a ver, el plan de negocios original, ajustarse por las situaciones convergentes del mercado. A seguir con ese, ahora sector. Tienes tu mercado. ¿Qué le pasó a Harley Davidson? Harley Davidson, saben ustedes que es famosísima por las motos. Sí. Tienen un sonido espectacular. Sí, ese sonido se considera como intangible. Es un intangible. Bueno, pero ¿para quién estaba ese mercado? Para ciertos sectores de la población. Para personas adultas. Ok. Harley no se preocupó en los jóvenes. Sí. Si tú ves una persona de 50 años, Sí, 40, 50 sí, 40 o 60 para arriba. años, Sí. no son jóvenes. No. ¿Por qué? Porque no pensó en los jóvenes. Okay. Y hoy los jóvenes no son afectos a esas motocicletas. Sí. Sí, y el mercado ya está. Peligra el mercado, ¿no? Porque dices, ahora que ya caminen mis viejitos, dice, ahora qué va a pasar, ¿no? Sí. Entonces, ahí es a donde vemos precisamente O sea, eso fíjense. cómo proyectan. Estamos hablando de que esos riesgos, nos imaginamos riesgos y pareciera que tiene que ver con pegar ahí una cuestión de un anuncio de prevención. No, exacto. Dices, no, a ver, el riesgo existe y está la dejar como gasto, inversión o costo, sí. Claro. ¿Por qué? Porque simplemente tan simple, en ese caso que usted comenta, maestro, y yo creo que ya cachamos la idea muy clara como lo comenta, pues peligra mi negocio. Peligro. La continuidad de la negociación. Fíjate, la buena marcha del negocio. Así es. Adelante, O negocio en marcha, como se le conoce en materia contable. Digo, y si me lo permites, me gustaría ahorita entrar y retomar un poquito el tema, cuestiones de aportación. Maestro, usted, por ejemplo, en las aportaciones que se llegan a hacer, más bien en los fondeos que le hacen los socios hacia las empresas, ¿usted ve viable el hecho de capitalizar justamente esos fondeos que muchas veces hace el socio como tal? O sea, por ejemplo, necesita dinero o flujo de efectivo la propia empresa, ¿usted ve viable que se puedan capitalizar esos flujos de efectivo en determinado tiempo? Una sí, y además hay que transparentarlos para que no vaya a haber una posibilidad de que los presuman de procedencia ilícita o ingresos. Ok. Omitido, ingreso omitido. O sea, yo le pregunto esto porque muchas veces cuando revisamos una balanza, no traen saldos, por ejemplo, acreedores, y son acreedores son las aportaciones o son saldos que vienen de las cuentas de los socios, arrastrando ya de tiempo. Sí. ¿No? ¿Cuál sería la recomendación al respecto tomando en el tema de aportaciones o en el tema, por ejemplo, de... ¿Cómo limpiamos la casa? Exactamente. O sea, ¿cuál sería ahí la recomendación, maestro? Da pie para hacer un comentario paralelo. Ok. ¿Has oído hablar de la segregación de utilidades? No. Sí, ese sí, nunca lo he escuchado. A ver, es interesante. Está muy interesante. Sí, a ver. Vamos a pensar que nuestra empresa produce utilidades, ¿ok? Y creamos una reserva Sí. Ok. para contingencias. Que es independiente. Pero no sería una reinversión de utilidad. No. Ok. Una reserva para contingencias. Listo. En términos del boletín de la NIF B11. Ok. Ok. Capital. Capital. ¿Ok? ¿Qué dice el B11 precisamente? Pues dice que cuando segregas utilidades y no son utilizadas para el PIN para que fueron creadas, se pueden reembolsar a los socios. Ya. Ok. Yo le estaría estableciendo un plazo para que se utilicen en ese término. ¿Te gusta 2 años? Sí. ¿Un Hasta año? en un año, maestro. Ahorita, ahorita está con la pandemia. Sí. Rey. Ese es un tip de los que vale. Sí, un tip que vale, exactamente. Sí. ¿Para qué preocuparse por hacer el reacomodo, el reajuste contable de esas aportaciones de capital que se vuelven hasta perpetuos? Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Con imposibilidad de reembolsar nunca. Sí. Sin nunca actas de asamblea. No. Y después hasta pueden verse como lavado de dinero O dividendo ficto. o dividendo ficto. O ingreso omitido. Cuando pudieran transparentarse, claro, si en un acta de asamblea se hablara de que ese año de las utilidades fuera de la reserva legal. Sí. Hay una reserva legal del artículo 5% hasta llegar al 20%. El 20% del capital social, Sí. que no está tampoco constituido.
Sí. Honestamente. También. No, nadie lo tiene constituido. Sí. Cuando ves balances dices, ¿y la reserva legal? ¿Cuándo? Sí. ¿A poco tenía que hacerlo? ¿A poco hay que hacerla? Pues sí, pues bueno. Si yo creo una reserva, por ejemplo, para tipo de cambio, para contingencia COVID, COVID-2, sí. Ok. Liquidaciones laborales, por modificaciones a la legislación, Sí. y no hay necesidad de utilizarla En 2 años. en 2 años o en 1 año o en 3 años, y la convierto entonces en ¿qué cosa? Capital de aportación, de acuerdo al B11. Ajá. ¿Qué hago con el capital de aportación? ¿No lo puedo disminuir? Sin Sí, por problema. supuesto. Sí. ¿Paga impuesto? Que yo me acuerdo, ¿no? No. Entonces, Ok. es mejor eso que estar haciendo reajustes contables. Eso, por ejemplo, maestro, ahorita podría aplicar respecto a lo que precisamente comentaba Juan Carlos, de lo que hoy por hoy traemos en esas balanzas. Quiero decir, de manera retroactiva, de alguna manera lo podremos hacer, Sí, claro. teniendo en cuenta que no hay asambleas, ¿eh? Digo, eso también es como un consejito ahí. Y a lo mejor habría que hacer las asambleas de tal manera que una sea reconocida como extraordinaria y todas las demás se vuelvan ordinarias, Ordinarios, sí. dependiendo de lo que toque la asamblea extraordinaria. Ok. En términos, te digo, del 102. Los asuntos del 102 son de naturaleza extraordinaria, pero es que partidos a ordinarios todos los asuntos, 143 y 78, ya no tienes, por lo tanto, tu libro Está Actualizado. que esté al corriente, o sea, corriente, Sí, sí, sí. ajá, Físicas. Sí. que el capital esté pagado, Sí. Ok. que esté en los balances de cada año autorizados, el Sí, que tesorero, refleje esa ajá, cifra. digo, el secretario, y fijado los emolumentos que en su caso haya que darle antes, Ok. el Consejo de Administración que tuviere, Ajá. los honorarios del comisario, ¿qué más? Y obviamente la aprobación en esas asambleas de las principales políticas estables. Listo. Eso significa que no son las únicas. Sí. Si las circunstancias requieren que yo haga otra política y en el contable hago la segregación de utilidades. Listo. Pues- Ok. No, pues es un tip de muy importante para que incluso de manera retro pudiéramos limpiar. dos limpias la casa, eres esas cuestiones Así es. y además le vas a dar pues, una deducibilidad a y dudas que coméntame, estoy entendí así. Si yo determino que esa situación de segregación de utilidades o simplemente yo hago esas reservas y no se utilizaron en 2 años, quiere decir que entonces les puedo aplicar. Sí, claro. ¿De acuerdo? Adelante, mi Juan. No. Digo, De capital ganado pasa a capital contribuido, ¿cómo ves? Sí, sí, sí. Así sí. lo dice el B11. Así es, contribuido. Y tengo el derecho a poderlo retirar, si no hay problema. Y algo que les va a gustar. Todo también a en los asamblea, empresarios. todo Claro, con asambleas, como debe de ser, claro, como debe de ser. de acuerdo, de acuerdo. Todo esto, fíjate, todo esto surgió de lo importante que son los objetos sociales, Sí. los estatutos, Correcto. las actas de asamblea, tanto ordinarias como extraordinarias, como lo es importante diferenciar si mi gasto es gasto, si mi gasto es inversión, si mi gasto no es un gasto, es una aportación o una transferencia. No sé si has oído hablar, por ejemplo, en materia del Código Fiscal, el artículo 14 de la enajenación famosa, Sí. dice toda transmisión de bien. No obstante que el propietario se Se reserva el derecho, ¿no? Toda transmisión. No toda transmisión, ¿eh? Pareciera que sí, porque también puede haber transferencias Ok. y no serían técnicamente transmisiones. El caso concreto, tú vas a recibir una renta vitalicia. ¿Por qué? Porque transfieres a esta moral, a nosotros, Sí. Carlos, Sí. transfieres tu activo, tu inmueble. Ese inmueble que tú me transfieres, lo vamos a utilizar como domicilio fiscal o convencional o como domicilio legal, para la explotación de los actos propios de nuestro objeto social. Ok. ¿Tú a cambio qué recibes? Una renta vitalicia. Porque hiciste lo que dice el Código Civil, una transferencia de un bien. Y a cambio de ese bien tienes derecho a recibir una
renta vitalicia. Sí. Esa renta vitalicia tiene el nombre de pensión y las pensiones vitalicias tampoco son sujetas. O sea que para mí va a ser un ingreso exento. No objeto. No objeto, sí. Ok. Y para la moral va a acabar siendo deducible. Sí, claro. Y el monto lo voy a definir en función Con el de lo avalúo. que me permita el avalúo. Dice, ¿te acuerdas que dice el MOI, monto original de la inversión, Sí, no? sí, sí. Todo el mundo piensa que monto original de la inversión es lo que pagué. Ya. ¿Quién dice que MOI significa eso? Ajá. Monto significa valor. Sí. ¿Cómo sacas el valor de algo? A través de una compra, a través de una adquisición, Sí. pero también a través de un avalúo. Sí, algo que sea comparado. Algo que te dé el valor aproximado de las cosas. Pues el evaluador que haga el respectivo informe nos dirá cuánto vale el bien. Y en función del bien, pues yo me obligo como sociedad, nosotros como sociedad, a mantener el resto de su vida Tavo con una renta vitalicia. Esa renta vitalicia la va a recibir definitivamente por haber transferido un bien. Transferido, enajenación. No. No. Como lo pone el maestro, no se da la enajenación. Híjole. No tendría yo que pagar un impuesto por esa enajenación. Permuta. Bueno, la permuta No es también la una considera, pero no no es sería. permuta. No. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, raya en lo delgadito del artículo 14. Sí. La autoridad se va a poner, obviamente, No, va a decir aquí hay enajenación, punto y se acabó. Y tú tendrás que pagar tu impuesto por enajenación de que te bienes. lo demuestre Y entonces. tú tendrás que pagarlo por la adquisición. Tú me lo tendrás que demostrar que hubo una Enajenación. enajenación. Claro. Situación que no hay. Enajenación es venta. Para alguna cuestión más también práctica, maestro, porque obviamente pues hoy no tenemos la oportunidad de que nuestros amigos hagan las preguntas en vivo, ¿no? Así es. Pero seguramente ahí alguien va a preguntar, oye, ok, más o menos lo tendré que estudiar, lo tendré que analizar, aterrizar, pero en esa situación, al momento de que yo me paguen ustedes a mí la renta vitalicia, ¿se expide un CFDI como tal? Sí, claro. ¿De acuerdo? Sí, claro. Ok. ¿Sobre qué característica podría ser? 9999. Sí. Es que al final de cuentas no va No a hay- ser no afecto. tiene concepto. No. Y el concepto es pago de renta vitalicia. Ok. Ahora, aceptado por asamblea, Sí. Debería de ser, Desde claro. luego. No, pues sí. hecho notorio, Sí, también. Sí. ¿no? 16 de Código de Comercio. Registrable, conservable en contabilidad y conservable en los actos o contratos mercantiles, 46, 48 del Código de Comercio, y registrable en términos del 3005 y 3007 del Código Civil para que surte efectos ante terceros. Ok. Hay que hacer todo el círculo andamiaje, dice, completo. sí. Ujú. ¿Cuál es el problema? Las empresas pues no hacen esto. Si estamos viendo que no tienen más que el acta constitutiva, Sí. No hay acciones. no hay acciones, no hay, No hay asambleas. no hay libro de asambleas, no hay asambleas extraordinarias, no hay asambleas de aumentos de capital Claro. que se vuelven las famosas cuentas acreedoras. ¿Estás Sí, de sí, acuerdo? claro. Así es. Ahí, por ejemplo, con estos nuevos conceptos, maestro, y para ir cerrando ya esta parte, en cuestiones de razón de negocios, me quedé pensando porque finalmente yo creo que todo nos hace sentido el punto de lo que comenta usted en el ejemplo de una renta vitalicia. Dices, oye, ¿cuál sería, digamos, la razón? Y digo, a mí me queda claro, pero quisiera puntualizarlo respecto a que pues voy a utilizar el inmueble, como usted bien El dijo, bien. precisamente para establecer Para ahí generar mi ingresos. domicilio fiscal, Y mi para domicilio generar ingresos. legal, ahí va a estar. Esa sería básicamente nuestra razón de Voy a negocio. generar ingresos con ese bien. Claro. Y además, pues hay una relación directa entre ese ingreso y el costo que yo estoy Sí, determinando, claro, ¿no? claro. Eso es lo único que es que ya hasta me puse a pensar, digo, ¿y cuándo me van a pagar? Y a partir de cuándo empezamos, ¿no? Porque dices, bueno, ¿y cuál sería mi parámetro? Pues a lo mejor un estudio de mercado Sí, para claro. saber cuánto cuesta una renta por determinadas características Sí, o el exactamente. avalúo ¿Que como sería usted. de mercado, maestro? O tú crees que sería más bien un avalúo por medio de un actuario? Un avalúo y un estudio de mercado. Sí, para saber en cuánto andan las rentas por un inmueble de determinadas De características. 300 metros cuadrados, ubicado en la esquina de tal y tal, Sí. con las dimensiones tales y tales, para que más o menos podamos partir de un precio lógico. Claro. Si no, lo de menos sería decir, pues Un recibo millón. un millón. No, pues Al no. mes, ¿no? Claro. No, está padrísimo. Adelante. No, y prácticamente ya estamos en el cierre, en la recta final ya del programa. Digo, nos quedarían prácticamente 3-4 minutos más o menos para ir cerrando.
Y pues me gustaría saber de ambos cuáles serían las recomendaciones y los comentarios de este cierre de la charla. Ni todo es costo, ni todo es gasto, Sí, ni todo es inversión, ¿estás de sí, acuerdo? de acuerdo. Ni todo es aportación. Claro. Es lo que definiría. Hay una frase, ¿no? Vieja muy de toda la vida que dicen, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Y efectivamente, yo creo que tendríamos que definir a partir de lo que es nuestra actividad, el sustento que le podamos dar, dijimos, y es a lo mejor un poquito redundante, pero el sustento que le podamos dar desde el objeto social y esa fuerza a partir de las actas de asamblea. Incluye, no te cuesta nada, incluir un punto del orden del día, Sí, tu plan de negocios. Sí, sí. Agarro. Tu plan de negocios para que tu objeto y todos los gastos que hagas en función del plan de negocios, Sí. pues los vas a poder deducir. ¿Cómo deduces algo que ni siquiera? Estructúralo. Sí, cuando venga la autoridad y me pregunte lo cual sentido que yo le voy a decir es que me lo ibas a preguntar, esperando que lo hiciera, pero el experto en el negocio, en mi negocio, y aquí tengo paso por paso te voy. Sus etapas, Sí, claro. su implementación, Claro. viene su mejora, viene su continuidad, Así es. viene su adecuación, viene su modificación en función de qué circunstancias del mercado consumidor. Hemos vivido, es una situación diferente, pero aquí yo ya lo había previsto. Dices tu autoridad que no, demuéstramelo, porque aquí el experto soy yo, y te lo puedo demostrar. Eso yo creo que es Sí, importante. y revertir justamente, como bien comentó ahorita, que el tema de la carga de la prueba se vaya por la autoridad. Claro. Que eso es provocar. Bien. Así que te diga, ¿qué? Nada más haber un fundamento en el cual tú dices que no tiene procedencia con mi Deducción. de actuar o mi deducción. Ajá. Claro. Y dime por qué, nada más. Yo estoy de acuerdo, acepto que no lo aceptes, pero necesito que me confirme que no lo aceptes. Y entonces estoy precisamente muy sólido para. No es elemento de defensa, yo diría elemento de prueba. De acuerdo, de acuerdo. De defensa son elementos de prueba. Mientras más elementos de prueba le aportes a la autoridad, más endeble se vuelve la autoridad, porque tendría que entrar a diseccionar, hacerle una autopsia y decir, aquí hay simulación, aquí hay fraude de la ley, espérame. ¿Dónde está la simulación? ¿Dónde está el fraude de la ley? El abuso del derecho, todo lo Sí, que todo es hoy parte busca de mi como negocio. evasión o elusión o Sí. similares, o hasta un posible delito. Y es que definitivamente esto no tiene nada que ver con lo que conocemos como concepto, como situaciones del día a día, con una simulación. O sea, esto no se parece en nada No. a lo que decimos es un EFO, es un EDO. No. Sí, aquí no, esto nada tiene mucho más que de ver, fondo. nada que ver. Nada Te que ver. alejas por completo de esas prácticas incorrectas. Así es. Que no tiene por qué el contribuyente sufrir eso. El problema es que el contribuyente, insistiendo, o en ocasiones peca de arriesgado, Ujú. Sí. o en sabe. ocasiones peca de tímido, Ya. de miedoso, Sí. de no atreverse. Peca de arriesgado porque es capaz de gastar 3% en una factura. Sí. ¿Sí? Ese es pecar de arriesgado. Sí. Y es medroso porque no es capaz de tomar una decisión. Sí, de estamos modificar. hablando de puntos totalmente opuestos. O sea, totalmente. Cierto. Vamos. Cierto. O sea, Listo. ¿cómo es posible que tú me salgas con que para ti es más tranquila y más sana tomar la decisión de conseguir una factura Ey. que tomar la decisión de modificar tu objeto? Sí. Por favor. O sea, de modificar tus estatutos. De hacer parte de tus estatutos tu forma de hacer negocios. Desde luego, así es. Sí, ese tendría que ser de Ese alguna enfoque, manera. Así, ese el enfoque enfoque. es el que tendrá que tener hoy el empresario, el contador y toda la parte jurídica de la empresa como recomendación por parte
de esta charla, ¿no? Yo creo que hasta ahorita, de verdad, y estoy seguro que así va a ser, pocas veces podemos tener acceso a un tema como este desde el enfoque que le da el maestro, Jurídico, sí. hablando respecto de una situación de deducción. Así es. Normalmente vemos los requisitos y cómo lo cumplimos, Es la pero regla. esto es fondo. Así es. Es la Esto regla, fondo. es la regla. La regla de toda la vida es que debe de cumplir los requisitos que estatuye el 29 y 29A. Sí, Claro. sí, tal cual. Y el de estricta indispensabilidad. Sí, cierto. Y la autoridad, pues para ella nunca van a ser ni estrictamente indispensables y siempre le va a faltar un requisito. Siempre, siempre. Ok. De Les acuerdo. pongo un ejemplo, ya nada más para irnos. me Sí. El del famoso 27 de renta. Ok. Los Requisitos. requisitos de las deducciones, que ustedes Sí. se lo saben de memoria. Y los únicos no deducibles, los del 28, ¿no? Sí. Bueno, Nada que más. ahí, que ahí Sí. te marca algunas excepciones, ¿no? Con algunas Sí, sí. contadas, salvo excepto, Ajá. excepto tal o salvo. El 8,5% para Restaurantes. restaurantes Ajá. y todo, sí. Bueno. Sí. ¿Cuáles son los únicos no deducibles? Los que la ley establezca como tal. Los que dice el 117 del reglamento de Reglamento, renta. sí. Ok. Reglamento. Y dice, los únicos no deducibles son los que la ley establece como no deducibles. Así es, que serían Los los del del 28. 28. No los ¿Cuánto del se acabó? 27. Sí, correcto. Si el 27 le faltan requisitos, es deducible. Es deducible. Sin requisitos, pero deducible. Así Sí, es, claro. porque no es no deducible, correcto. Sí, completamente. de Porque acuerdo. no es deducible, Sí, sí, porque sí. no está en el 28. Sí. Así Así de simple. El problema es que explícaselo a un colega contador, explícaselo a un empresario, explícaselo a un editor del SAT. Blasfemo. Imposible de convencer, ¿no? De acuerdo, maestro. Porque no han captado la esencia del 27, ¿no? Entonces, el 27 es una norma imperfecta. Sí. Trae una norma imperfecta, ¿por qué? Porque no trae castigo. Ok. Y en materia penal, nulle pene sine ley. No hay pena si no hay Sí, ley. ¿Cómo te voy a castigar con este Ordenamiento. sacrificio si la ley fue omisa? No lo mencionó. Entonces, no todo lo que deduzcan es deducible, ni todo lo Todo lo que no deducible es no no deducible. Así Claro. es. Listo, muchísimas Así gracias. es. Adelante, amigo. Cierras, por favor. Sí, muchísimas gracias a todos, pues obviamente por su compañía, por las preguntas que seguramente nos van a hacer y que estaremos pendientes para Claro, sí. responderlas una vez que esté la charla disponible y pues agradecerles principalmente siempre la preferencia y los esperamos en la siguiente charla fiscal entre amigos. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Feliz cumpleaños, amigo. Feliz cumpleaños a mí mismo. Muchas gracias. Cadefi agradece su preferencia. Hasta pronto.